Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estaremos analizando la agenda de seguridad, la reforma de pensiones y la ley corta de ISAPRES. Estará con nosotros el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Tendremos conversaciones sobre todos los temas legislativos que él le toca coordinar. Y tendremos una interesante conversación con el fiscal Roberto Garrido, el fiscal que está investigando el triple crimen de carabineros en Cañete. Pero en temas de seguridad, antes... Vamos a escuchar las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, tras la aprobación en general en la Cámara de Diputados y Diputadas de el proyecto de ley que establece y que regula las reglas del uso de la fuerza. Escuchemos. Los juzgados militares en las democracias maduras no se hacen cargo de temáticas en tiempos de paz que involucran civiles. Los juzgados militares no están concebidos para eso y Chile dio un debate larguísimo de décadas para sacarlos de esa competencia. Volver atrás en esa materia es algo que ninguna de las voces expertas que se escuchó en el trámite de este proyecto planteó, y particularmente Carabineros y las Fuerzas Armadas tampoco lo plantearon. Entonces fue de esos temas que aparecen en último minuto para exacerbar la polémica, pero claramente no estaba ni en las ideas matrices, ni en el espíritu de este proyecto, ni en la temática que ha provocado que regulemos las reglas de uso de la fuerza. Análisis en Estado Nacional. Saludamos de inmediato a nuestros invitados e invitadas de hoy. Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. Camila, gracias por estar aquí con los estragos de esta semana de frío, así que les presento mi voz del día. Disfónica, Sí. Bueno, no hay problema, hay buen micrófono, así que tranquila. Cristian Cristian muy buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y Alejandra Kraus, secretaria general de la ADC, ex ministra. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Muchas gracias, Matías, un gusto. Y Hernán Larraín, ex presidente de Bópoli, ex constituyente también, ¿no? Matías, muchas gracias. Hernán? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, el tema ya está puesto, la pelota está en la cancha con ese tema que mencionaba la ministra Toá. La discusión de las reglas de uso de la fuerza y algunos dirán el fantasma que nuevamente viene a posicionar sobre nosotros el tema de la justicia militar. Fantasma porque una época, aunque es totalmente distinta como se está planteando ahora o no, el que es necesario que la justicia militar intervenga o vea los casos donde hay militares o uniformados que están siendo juzgados, procesados, investigados. Alejandra Kraus, ¿qué le parece? A mí claramente creo que es un retroceso, Matías. Creo que es un retroceso. Primero, la ministra lo señalaba bien claramente. Surgió el retorno o el planteamiento de la justicia militar a propósito del debate sobre las reglas de uso de la fuerza de la policía. Sin embargo, no estaba en la idea matriz, no era un tema. Y este debate, Matías, lo tuvimos, y lo tuvimos no hace tanto tiempo. Porque yo podría recordar lo que el presidente Elwin en el año 89 señalaba a propósito de la justicia militar y por qué los compromisos claros del retorno a la democracia y cumplir los tratados internacionales, las recomendaciones, las sentencias, nos decían por qué razón había que hacer modificaciones. Pero es el presidente Piñera. Por Dios que le hace falta a la derecha, parece. El presidente Piñera, entre tanto. Así que... ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere el presidente Piñera? El presidente Piñera, al promulgar el año 2010, la ley 20.477, que, digamos, restringe la competencia de la justicia militar, señala claramente que con esto hemos avanzado en igualdad ante la ley, en la garantía del debido proceso y en el cumplimiento restricto de los tratados internacionales. Eso señalaba el presidente Piñera. Cuando el gobierno del presidente Piñera, en la sala del Senado, a través de su ministro de Justicia, el entonces, ministro Bulnes, ¿qué es lo que decía pidiendo el apoyo? Que se acaben la desigualdad, que los procedimientos en la justicia militar, que seguirían exactamente igual, no garantizaban el debido proceso, que se terminaba con procedimientos inquisitorios. Vale decir, todo aquello que fundamentaba el término o modificación de la competencia de la justicia militar sigue siendo igualmente vigente. ¿Es un retroceso, Cristian Valenzuela? No, para mí el retroceso es que las policías y los funcionarios del Ejército, de las Fuerzas Armadas,
que, a diferencia del 2010, hoy día el 2024 tienen que participar en otro escenario. Porque el país cambió respecto a lo que era el 2010, con el avance del crimen organizado, con el avance del narcotráfico, con el avance del terrorismo, y la discusión estaba planteada en esos términos. No es regresar a lo que pasó hace 34 o 40 o 50 años atrás, es actualizar la normativa respecto de las necesidades de lo que se ve hoy día. Y eso es un poco lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años, porque hay una suerte de juicios inadecuados, de hostigamientos, de persecuciones, de sentencias y de procesos que, precisamente cuando Alejandra dice garantizar el debido proceso, que uno ve que en ciertas investigaciones respecto de la participación de carabineros o de las Fuerzas Armadas en eventos de orden público o de estados de emergencia, no ha habido un adecuado debido proceso. Tiene que ver, en ciertos y eso tiene que ver con que las reglas de uso de la fuerza no tienen una categoría legal hoy día, o tiene que ver con que la justicia civil no da las garantías para juzgar a uniformados. Más que no da las garantías, porque no quiero ponerme en el plano de la ¿Por qué solo la justicia militar da garantías? Yo creo que la justicia militar tiene más herramientas y tiene herramientas más específicas para tratar contextos específicos donde se dan estas circunstancias. No quiero hablar que la justicia civil tiene por sí, ante sí, una dedicación persecutoria contra los uniformados. No quiero entrar en ese debate, pero creo que la especificidad de lo que estamos viendo, de los escenarios, porque es distinto. Todo este análisis, yo no soy experto militar ni pretendo serlo, pero en la intervención, uno lo ve en el ánimo de la policía, en los últimos incidentes que ha habido. ¿Cuándo opera? ¿Cuándo entra a ejercer? ¿Cuánta certeza y seguridad siente de poder percutar un arma correctamente y no ser víctima, por ejemplo, de sanciones de baja inmediata? Pero eso puede tener que ver con la categoría legal que tengan o no las RUF. Pero, Camila, el que los propios uniformados, sean cual sean carabineros o eventualmente alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que tengan que trabajar en apoyo a carabineros en orden público, no se sientan respaldados si es que no están, por ejemplo, en la justicia militar, si es algo un poco lo que dice Cristian. ¿No al final legislar para algo que no nos va a servir porque vamos a tener carabineros o militares que van a estar un poco inhibidos? Mira, llevamos hartos años sin tener justicia militar para abordar este tipo de casos. Y yo creo que hay que separar algunos elementos. Una cuestión es el respaldo a las instituciones para su proceder, y por eso que se reglen públicamente cuáles son los procedimientos, cómo tienen que intervenir en ciertos contextos complejos, es una dimensión. La otra dimensión es quien sobrepase esas reglas va a tener un juicio específico, porque podría tener un privilegio de trato en la justicia. Tuvimos un debate constitucional donde estuvo al centro que no tuviésemos chilenas y chilenos de primera o segunda categoría, que la justicia fuera para todas y todos, y aquí lo que se plantea básicamente es que una parte de la población que tiene, por supuesto, un desafío importante, que es hacer uso del monopolio de la fuerza que le entregamos todas y todos los ciudadanos, no pueda, pueda estar evadido cumplir las reglas. Y aquí quiero puntualizar qué pasa con la justicia militar. A diferencia de la justicia a la que todas y todos concurrimos, en la justicia militar, quien investiga, quien acusa, quien juzga son las autoridades de mando militar. ¿Cuál es el incentivo para mostrar que se tuvieron malas prácticas? ¿Cuál es el incentivo para no encubrir prácticas dentro de la institución? O sea, no da garantías a tu juicio. Es decir, no hay garantía de justicia porque hemos avanzado como sociedad en construir procedimientos que por supuesto que muchas veces están al debe, pero que nos den la certeza de que si se nos acusa de algo, hay investigación suficiente, podamos ser juzgados de forma pública. Y yo creo que le hace mal al país plantear que Carabineros, que las Fuerzas Armadas van a tener una justicia diferente, y lo que requerimos acá es una discusión de efectividad, porque toda esta discusión, Matías, se dio a propósito del terrible acontecimiento en Cañete, que puso la urgencia en discutir reglas de uso de la fuerza, que implicó que el Partido Republicano pusiera sobre la mesa que haya justicia militar cuando se estaba discutiendo cuáles son los procedimientos más adecuados. Es decir, se aprovecha un contexto de efectividad de una discusión que se requiere como país para introducir otros mecanismos que lo que hacen es mermar la justicia de todos. En Larraín, uno de los argumentos que se da para aprobar la justicia militar eventualmente, o que estos casos vayan a justicia militar, es que tiene que haber especialidad, o sea, que haya jueces. Pero tenemos tribunales ambientales, tribunales económicos, tribunales de familia, y están en la justicia civil, y se puede lograr especificidad de los jueces sin necesariamente estar en una justicia paralela. ¿Qué le parece a Evópoli y qué te parece a ti? A ver, lo primero, una observación más general, ¿cierto? Se cumple una semana del lamentable asesinato de 3 carabineros, y la pregunta yo creo también es cómo
cómo ha reaccionado la política esta semana respecto de esos sucesos. Y yo creo que si todo se trata de este debate, la respuesta es pobre. Yo creo que lo segundo, es valioso ver a un gobierno y a una izquierda hoy día tan apasionada, hablando de seguridad, ¿cierto? Se dice que el presidente tiene un relato ahora sobre seguridad. Yo creo que es por conveniencia, no por convicción, pero lo importante es que se está teniendo. Tercero, hace 2 años nos hablaban de que los sistemas de justicia paralelo eran una buena noticia para el país, en el primer proceso constitucional, me tocó verlo. Hoy día están en contra. Entonces, vamos al fondo. Yo creo que esta semana en el Congreso se abordó un debate y se está avanzando. En particular, hay un consenso en que en materia de objetivos se requieren de reglas de uso de la fuerza para que las fuerzas de orden y seguridad puedan cumplir con su misión, porque hoy día hay incertidumbre. Eso lo compartimos todos. Y además, que hay una falta de especialización. Personalmente creo que nosotros deberíamos trabajar para que los jueces ordinarios y los fiscales tengan esos grados de especialización y espero que en el Senado se pueda avanzar una buena regulación. Yo creo que justicia militar no es el mejor camino, ¿ok? Y esa discusión se va a tener en el Senado. Pero reducir todo eso me parece que es un error y lo que sí tenemos que hacer es generar... ¿Difieres de la opinión de que estos casos debieran ir? ¿Cómo van a estar los votos de Bópoli, por ejemplo? Bueno, de nuevo quiero hacer una distinción. Compartimos los mismos objetivos, ¿ok? Y hay una discusión en materia de instrumentos. Yo creo que es mejor perfeccionar el actual sistema que tenemos y no movernos a justicia militar, que tiene problemas de legitimidad, ¿ok? Ahora, creo que reducir el debate a esto es un error de la política que no se hace cargo de la cuestión de fondo, que es que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad tengan la certeza de que van a poder utilizar la fuerza cuando correspondan y van a tener una protección de vida. Esa es la cuestión de fondo que sigue estando pendiente. Creo que están puestas todas las posiciones sobre la mesa, pero entremos a la RUF misma y qué cosas deben... sabemos que Alejandra quiere agregar algo. ¿Qué debe agregar la RUF, que es un catálogo grande, ¿no es cierto?, de reglamentos, como lo dice, de uso de la fuerza, que también ahí hay diferencias, pues. Dónde pueden ser efectivamente los disparos, si es que hay que defenderse de parte de un carabinero o un uniformado, el tema de la proporcionalidad, ahí también hay matices importantes, no solo la dependencia. Alejandra. Antes de entrar a los puntos específicos respecto de la RUF, Sí. Y proporcionalidad, legalidad, el tema de la tortura, era otro de los elementos, digamos, específicos en relación a la RUF. Yo coincido absolutamente con lo señalado por Hernán. A propósito, si la política ha quedado al debe frente a un hecho brutal, como fue el asesinato de los 3 carabineros hace una semana, 8 días. ¿Y por qué? Porque de una u otra manera, lo que se vio aparte de reduccionismo y ciertos debates que no nos habría gustado escuchar, es que se puso en jaque por el Poder Legislativo el rol del Poder Judicial, el juego que el Poder Judicial. Y eso no había ocurrido nunca en democracia, nunca. Que de alguna manera la fundamentación de la dictación o regulación de la RUF, que llevaban meses sin querer ser abordada, seamos claros, por unos u otros. Un año por lo menos. Por eso, por unos u otros. Por unos más que por otros. Por favor. Pero, Hernán, no estaban siendo abordadas. Que el debate sea cuán politizada o no politizada es la justicia civil para enfrentar determinados hechos de gravedad o incluso llevar al escarnio público o juicio a determinados fiscales o jueces de garantía, más allá de la percepción que cada uno pueda tener. Eso le hace mal a la democracia. Y por eso coincido contigo. ¿Ahí están de acuerdo ustedes? Por razones probablemente distintas, la política aún le debe mucho al país y le debe a las Fuerzas Armadas y en particular a Carabineros. Que a mí lo que me sorprende es lo que dice Alejandra, porque coloca como que esta semana ocurrió un hito fundamental que no habría ocurrido en los últimos 34 años. Hace 5 años, los actores políticos que hoy gobiernan sentenciaban a los carabineros a los 5 minutos. A los 5 minutos. El caso de Pío Nono es el caso por extrema de cómo ocurrió esto. El tema Panguipulli ocurrió algo parecido. Panguipulli también. Panguipulli, Catrillanca. Pero es que el de Panguipulli al menos tuvo una solución en la justicia, creo que dentro de un año. Después. El de Pío Nono sigue ahí presente.
Y la fiscal que estaba a cargo de eso, que acusó al carabinero de homicidio frustrado, intencional, casi que planificado, sigue sosteniendo eso y está buscando alternativas para limpiarse de esta condena previa, que son las sentencias. Y ninguno de los políticos que escribieron mensajes a las 5 horas, porque vieron un lado de las imágenes y no vieron todo el contexto completo de la situación, se han arrepentido hasta hoy en día de lo que ocurrió ahí. Entonces, eso también es grave, porque aquí lo que se plantea es, mira, hay desconfianza de los militares por los últimos 34 años, no confiamos en que aquí va a haber privilegios para los militares. Yo al menos soy de aquellos que cree que los carabineros, que salen todos los días a defendernos en las calles, no salen a matar. No salen con la cabeza, con la mente puesta en que voy a dispararle a la cara a las personas para asesinarlas. No salgo a torturarlas. Esos 3 policías que salieron hace una semana atrás en Cañete, no salieron a matar a la persona a la que le iban a pedir las medidas cautelares. No sabemos pero todavía qué pasó. tienen hoy día una carga de que las van a juzgar si es que disparan, si es que se defienden. Les ponen esta, creo que ya quedó fuera el tema de, tiene que preguntarle casi si es inmigrante, si es indígena. O sea, imagínense, aquí el crimen organizado te dispara, como el del caso de hace 2 semanas atrás, que ya se nos olvidó que murió otro policía asesinado, que salió, que lo apuntó, que dijo soy policía, y de adentro le dispararon sin preguntarle Emanuel nada. Sánchez. Entonces, las reglas del uso de la fuerza, las precisión. graduaciones, los pasos 1 al 8 que tiene que... Pónganse en la cabeza y en el lugar del carabinero que está siendo asesinado hoy día en Chile. Vamos a estar con el fiscal Garrido, que está viendo el caso Cañete en unos momentos, por si acaso. Alejandra y Camila, que tenían la palabra. Bien, gracias, Sí, Camila. ¿quieres agregar algo? Bien preciso, Cristian. Yo creo que si hay una particularidad de este país es que fue capaz, a propósito de la dictadura y de garantizar la democracia, el ser capaz de conversar y tener claro que hay cosas que no deben repetirse. Y si hay algo que en todos estuvimos de acuerdo, aquí nadie es dueño de la verdad de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Había que todos respetarla. Y por eso, Cristian, el señalar un caso u otro para tratar de justificar una postura u otra, saliendo de temas esencialmente jurídicos, a propósito de la justicia militar, no nos hace bien. Camila. Yo te invito a que seamos abiertos en eso. Lo primero, yo creo que es un error en política poner en el mismo lugar un Twitter que la justicia. O sea, estamos hablándole al país que probablemente ni siquiera ve las conversaciones de Twitter. Y sí hay que hacerse responsable más bien de los hechos y no solo de ciertos Twitter que yo me imagino que acá cualquiera le podrían buscar hacia atrás y quizás qué dijo en distintos contextos, se podría arrepentir o no. Pero aquí Ahora, lo importante no son solo los son hechos. Twitter, son votos Lo en la Cámara de importante son los Diputados hechos. también. A eso quiero llegar. Creo que lo importante son los hechos, porque tú planteas, Cristian, una preocupación profunda por Carabineros, de alguna forma señalando que aquí el resto no tenemos esa preocupación profunda. Al contrario, tenemos familiares, probablemente muchas y muchos, que son carabineros, entendemos la situación. Pero la otra cuestión es cómo desde la política se plantean herramientas efectivas para la situación que estamos experimentando. Todavía ni siquiera hay claridad de qué ocurrió en Cañete, para que podamos decir, ¿sabes qué? Hay que precisar tal legislación. ¿Sabes qué? Esto es lo que falló. Quizás fue un montaje. Lo que sea. No, yo no La creo que haya sido hipótesis un que montaje. sea, No sé si Cristian. tú lo- Pero esa es la lo planteas, discusión me de parece un efectividad, poco porque si violento. vamos al plano de efectividad, al ocurrir ese acontecimiento, y tú decías a los carabineros hay que apoyarlo, lo que plantearon es justicia militar que no tiene ninguna efectividad en darles certeza, porque al contrario, les genera un escrutinio público diferente por ser juzgados por otras reglas y porque hay historias donde la justicia militar ha significado impunidad. Y la otra dimensión tiene que ver con la efectividad también, porque cuando se ha hablado de secreto bancario, para poder perseguir dónde están los motivos, los incentivos del crimen organizado, ustedes votan en contra. Entonces, por un lado, se nos señala al mundo del oficialismo de la izquierda, ustedes tienen una preocupación contextual, contingente por la seguridad. Para nosotros no es una cuestión contextual. No habíamos tenido políticas desarrolladas, desde luego. Pero si uno quiere proponerle a una sociedad justicia social y orden, por supuesto, que la tranquilidad es una cuestión esencial, pero no como una utilización política de decir acá están los que apoyan a Carabineros y acá están los que no. Vamos a la discusión de fondo. A mí me gustaría, vamos a la cuestión de fondo, porque lo que aquí ocurre es que el Estado de Derecho perdió legitimidad en sus instrumentos para usar legítimamente la fuerza. Y esto fue un proceso en los últimos años de deterioro. Yo no sé. Hoy día quienes nos dirigen, ¿cierto? Hablaban de Gualmapu
iban a Temucuicui y decían que era territorio liberado. El presidente Boric, el diputado Boric. Ellos que de alguna manera empatizaron con la denominada causa mapuche y implícitamente con la violencia rural y el terrorismo que ahí había. Luego, con el estallido también se justificó la violencia como un mecanismo legítimo para hacer cambios. Y se encontraba simpático el que baila pasa, y el perro matapacos era un símbolo hermoso. Hoy día el presidente dice que es burdo, ofensivo y denigrante. Me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con el presidente de la República de que el perro matapacos hoy es burdo, ofensivo y denigrante, porque en ese minuto no lo dijeron. Y entonces las instituciones que tenían que velar por el orden público, por la fuerza, carecieron de la capacidad porque eran castigados y sancionados. Y yo les quiero decir una cosa, todos sabemos que Carabineros de Chile no estaba preparado para el estallido. El país no estaba preparado. El país. Y por lo tanto hubo una incapacidad en reaccionar. ¿Cómo la política estuvo y se presentó ante ese desafío? En vez de apoyar a Carabineros, en vez de darle más recursos, hicieron la vida imposible en el Congreso. Y, por favor, se hablaba de refundación. ¿Ah? Sí, Entonces les quiero decir una cosa. Hoy la izquierda, que ha tenido un complejo histórico con el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, tiene que hacerse cargo de que llevamos años discutiendo y que recién está empezando a aparecer la legislación producto de la presión social, de la molestia en las calles, no de sus convicciones. Y esa es la cuestión de fondo. O sea, tú puedes cuestionar mis convicciones, pero quien tiene las convicciones soy yo, así que yo no voy a hablar por mí y por el sector. Primero, yo creo que es una falacia decir que las razones del problema de seguridad que tenemos, de las insuficiencias que hoy día tenemos en la institución de Carabineros, tienen que ver con el estallido. Es una forma de reducir y también evadir responsabilidades por la crisis tiene ninguna migratoria, relación. Partí por el Gualmapu, en todo organizado. caso. Hay una dimensión que tiene que ver con la legitimidad social de las instituciones. Y ahí nosotros hicimos una crítica que yo he planteado sostenidamente, que no puede ser dicotómica. Perseguir que las instituciones respeten los derechos de las personas en nada tiene que ver con no apoyar que las instituciones sean efectivas. De hecho, este es el gobierno que ha puesto más recursos a Carabineros, a las instituciones, y estamos hablando con hechos concretos cómo se apoya y no con declaraciones. Pudieron haber Recibimos partido un en el país, gobierno anterior. Hernán, con una crisis migratoria donde no se había fortalecido la institucionalidad para combatirla, y entonces se están haciendo todos los esfuerzos y tratando de ser transversales para enfrentar este problema de la tranquilidad y la inseguridad de toda la ciudadanía. Pero creo que es una falacia que 5 años después todo lo que involucre la seguridad Carabineros se vincule con el estallido. ¿Qué hay detrás? El estallido supuso un planteamiento de la ciudadanía por abusos. Te voy a decir una experiencia concreta. Yo iba con mi papá, que tiene hoy día 68 años, jubilado, académico, probablemente no tiene grandes necesidades, a movilizarnos porque creíamos, y lo seguimos sosteniendo, que hay cosas en el país que funcionan mal. Eso no tiene nada que ver con las situaciones de violencia, entonces es un error esconder las razones que estaban en el estallido respecto de la cuestión de seguridad. Nadie está escondiendo nada. Y a la vez... ¿Pero no te parece que adorar al matapacos era una... Es que ¿quién está adorando al más allá de lo matapaco, simbólico? Cristian? No sé, Es yo un veo... símbolo. Yo reviso tus redes sociales y habían varias fotos del Es un matapaco. Entonces no sé si es símbolo. una suerte de adulación Muéstramela. de esta figura. Muéstramela, porque no la he visto. Pero Camila tenía... Muéstramela. Sí, la revisé en la mañana. Camila, muéstramela. Varias fotos Camila, ¿tú nunca pusiste matapaco. nada? Es que me la muestre porque ¿Quieres decir que estoy ahí hablando Debemos subir de... el link a... Quiere decir Me que la alguien muestre. le altera su Cristian, cuerpo. Hoy día nadie Mira, sabe oye, nada oye, del perro sí, matapacos. sí, Cristian y Alejandra. Mira el Sí, tema de fondo debate. es- Cristian y Alejandra. Mira el debate, perro volvamos matapacos no a es, lo no es efectivo. un símbolo. No hay que reducirlo a algo, qué grave. Es un símbolo. Y es un símbolo del cual se abusó gravitantemente para convertirlo en esto. Y hoy día como que se niega. Y yo no tengo ningún problema. Yo escuchaba a Matías, no siento, miles de veces decir que bueno que las autoridades evolucionen. Sí. Y si evolucionan para bien, tanto mejor. Pero que la evolución la expliquen. Por eso el mensaje de Twitter del presidente de Pionono, de Panguipulli, no es tan dramático en la medida en que él diga hoy día que es autoridad, porque él es ocupa la primera magistratura de la nación. Que diga, ¿saben qué? Me equivoqué. Pero ¿Saben en qué? el Hice un ADE juicio en el ADE el anticipado y presidente adecuado. El otro día, de alguna manera, dio a entender, y de hecho agregó una frase de su propia evolución y se rió sobre la crítica que le hacen de la voltereta. El propio presidente, no sé si lo escucharon, y dijo, la política no es para fanáticos, explicando que él ha cambiado sobre muchos de estos casos. Pero ahí está, ¿No basta con eso? Pero ahí está el mensaje, pues, Matías.
Pero es que el mensaje Agarre y bórrelo, po. es que están cuestionando Si es tan la simple como Pero eso justicia. sería esconder Pero a lo mejor un no, error, mejor. No, si todo el mundo ya lo vio asumirlo, ya. ¿o no? Eso es un símbolo de que cambié. Si el problema, lo que dice Camila tiene toda la razón, por otras justificaciones. ¿Es el gobierno que más presupuesto le ha dado a la seguridad? Por supuesto, porque en el gobierno pasado la oposición votaba todo en contra. ¿Es el gobierno que más leyes ha aprobado en materia de seguridad? Por supuesto, porque el gobierno pasado, ellos mismos, que hoy día aprueban esas leyes, la votaron en contra. Independiente de eso, ahí está el gesto. ¿Y qué pasa con la ciudadanía? No les cree. ¿Por qué no? Porque estaban en Plaza Italia emplazando a los carabineros y diciéndoles, ¿sabe qué? A los militares, llévense sus armas porque a ustedes no les corresponde estar acá. Y por estado de emergencia sí les corresponde. Alejandra, que representa la democracia cristiana, aquí tiene una posición más intermedia entre los dos grupos. ¿Hay algún...? Claro, probablemente habrán leído a Peña, ustedes también anoche o hoy día en la mañana. No es la relación directa, responsable directo de un perro A, B o C, o una foto de una primera línea, de una fogata, de una iglesia, de un edificio quemado, lo responsable de lo que ocurre en Cañete. Sería ridículo. Pero ¿hay alguna relación en esa degradación que algunos hicieron de carabinero o del uso legal de la fuerza a lo que estamos hoy día? ¿Tú ves algún vínculo? A ver, Matías, El haber en la esa medida... medida alabanciosa a todo lo que ocurrió el 18 de octubre. Yo creo que la aspiración de la democracia cristiana en términos políticos es que logremos salir de estos debates en que terminamos Pero hay que aclararlos también, Bueno, pues, hay espera, que- pero espérate. Salir de estos debates donde nos centramos en el matapacos, sí. a propósito de un símbolo. caricatura. Cuánto romanticismo, no romanticismo en la figura. Distinto es lo que tú señalas, en que efectivamente debiéramos transitar hacia un diagnóstico compartido. Porque las instituciones debemos ser capaces de protegerlos en toda circunstancia. Pero eso le corresponde a unos y otros. Me explico. Carabineros también, en su minuto, y sí lo hizo el general Yáñez, reconoció que ciertos comportamientos personales habían conducido a una situación compleja. Duda cabe. En consecuencia, lograr, porque quienes están comprometidos con los hechos de violencia, por las razones que fueran, uno u otro, sí son capaces. En cambio, el resto de los intérpretes van sacando tesis y construyendo relatos que al final nos distancian. Y eso es lo que hoy día necesitamos con urgencia ser capaces Pero, de Alejandra, mirar ¿tú ves de que manera esa distinta. romantización de hechos violentos Yo evidentes creo- ayudó a generar el espacio o el ambiente de inseguridad? ¿O hechos de inseguridad o no? Yo creo, Matías, que no es la causa fundamental ¿Pero ni influyó? originaria. Sin duda contribuyó. Contribuye. Sin duda contribuyó. Porque de una u otra manera, cuando observábamos, entre los cuales me encuentro yo, si a un hijo mío que sacaba fotos, el líquido del carro lanza agua le quemó la piel por 4 días. Durante 4 días, yo vi cómo un hijo mío, en distintas partes del cuerpo, se iba llenando de ampollas, a pesar de estar con todas las protecciones, no ser primera línea, no ser lumpen, no ser delincuente, no ser de extrema izquierda. Le llegó. Y cuando presentamos todas las acciones conforme al Estado de Derecho, cuando pedimos que se investigara los químicos que habían en el carro, ¿qué nos dijeron? Ya no era posible porque se había lavado. Entonces lo que les quiero decir que esto, todos y todas tenemos que ser capaces de generar un cambio en la forma como nos aproximamos. ¿Tú crees que influyó en algo? Porque la gente dice que sí influyó esa romantización de la violencia a ratos en el ambiente que se generó después de inseguridad. No, yo creo que hay un aprovechamiento intensivo. Pero no hubo ninguna influencia. Hay un aprovechamiento intensivo porque tenemos una institución que cuando uno decía hay que reformarla, modernizar, el sinónimo que quiera. Refundarla, Porque es la tuvimos palabra. casos de corrupción brutales que antes del estallido tenían a la institución con una valorización muy baja. El acontecimiento del estallido hace que para todas las personas que se manifestaron, por ejemplo, el hijo de Alejandra y muchos otros que recibieron violencia sin ningún sentido, generaran una resistencia y Por una lo tanto, tensión no con hay la ninguna institución. autocrítica que hacer de su sector respecto de
esta romantización de la violencia que dice Cristian? Es que ¿Ninguna? esa es la lectura de Cristian No, respecto te a que pregunto la nosotros tuya. Dejemos a Cristian de lado y en romantizamos silencio. No, mira, ¿Hay alguna autocrítica nosotros al no respecto? romantizamos la violencia, nosotros dijimos, hubo violencia, la condenamos, dijimos, hubieron violaciones a los derechos humanos, se tienen que investigar y tiene que haber responsabilidad, porque no se pueden mezclar las causas justas de las personas para movilizarse con acontecimientos de uso de la fuerza indebido o con aprovechamiento de la protesta social para hacer violencia. Y esas distinciones hay que hacerlas, porque si no estamos 5 años después de nuevo diciendo que el caso gravísimo del asesinato de los carabineros en Cañete está vinculado, tiene alguna responsabilidad con lo que dijo o no dijo una figura de gobierno Hernán. No, hace años. seamos capaces de distinguir los planos y ahí me encantaría que con la misma pasión que Alejandra cuenta esto, recordemos a las personas que lo saquearon, a la cantidad de miles de personas por que supuesto, no hubo podían espacio de ir a sus violencia. casas, porque eso enrareció todo el ambiente social. ¿Ah? En fin, hoy día nos enfrentamos, vamos a la cuestión de fondo, porque las izquierdas van a tener que seguir en la autopsia de cuánto cariño le tuvieron y romantizaron la violencia en el estallido, estamos en cómo se hace cuánto le gustaba o no el perro concretamente matapaco. el problema de la Bueno, seguridad. es tema de la izquierda. En materia de votos, en el Congreso, la izquierda sigue dividida. Y es cosa de ver lo que le pasa a la ministra Toá, ¿cierto? Que llega con los proyectos y en la práctica el PC, el Frente Amplio, se divide respecto al socialismo democrático y los proyectos del gobierno. Esa es la realidad. Hay que apoyar entonces los buenos proyectos y la centro-derecha, la derecha ha estado ahí para poder avanzar en una agenda legislativa que hoy día le da mucho orgullo a la izquierda. Queda pendiente Ministerio de Seguridad, Ley Antiterrorista, Inteligencia y reglas del uso de la fuerza. En el Senado. Yo espero que esta sea la agenda en la cual nos concentremos. La ciudadanía tampoco entiende muy bien por qué seguimos en estas disquisiciones de lo que pasó hace 5 años, pero sí que hayan convicciones para darle a Carabineros, y en los casos en que así lo definamos, a las Fuerzas Armadas, la capacidad de actuar. Mientras nosotros estamos discutiendo, el crimen organizado sigue haciendo su pega, el narcotráfico sigue expandiendo sus redes, el terrorismo en el sur sigue campeando. Los asesinos de los policías siguen en libertad. Estando Entonces, muy de acuerdo. esta es la cuestión de fondo. Estoy de acuerdo con la cuestión de fondo, Hernán, pero tú dices, acá el oficialismo tiene tales problemas, o sea, Chile vamos... Miren los votos, si no, no hay que ver Twitter, hay que ver los votos. A ver, en estas materias, Hernán, que no ayudan en nada a la efectividad de la discusión de seguridad. Y ustedes están en una alianza con el Partido Republicano en muchas votaciones y en otras no. Hagan también una autocrítica. Nosotros votamos del por encuadre. proyectos, ¿ah? Hagan la autocrítica del encuadre y lo que convicciones. supone poner en cuestión. Y hemos venido a defendiendo partir esta agenda hace mucho de la mucho tiempo. candidata presidencial de poner en justicia cuestión militar la no justicia. estaba si uno hace el análisis de las Estamos propuestas, de acuerdo, de las es el propuestas, contrapunto. Déjame decir una cosa más. a de las propósito propuestas propuesta. sobre, exactamente, de horizontal, Sí, yo aquí... las 100. A ver, ¿Ah? Don Matías, Una yo publicidad. solamente porque a propósito de hacer políticas públicas... se lo va a en serio, entregar a los republicanos. Esto es un Vamos acto- a ver si tienen acuerdo. y en las también a medidas. ustedes, Yo te aquí lo hay un agradezco. trabajo de 8 meses donde trabajaron muchas personas, quieren mucha entregar, yo se lo experiencia, entrego aquí. 100 medidas. A mí Oye, me fíjense llegó una por cosa. correo electrónico. No, así que no, Camila, no redefinen a lo que hay que hacer en el ya. planeta. Las pongamos al medio. Bueno, pero ¿qué son? concretas. Cuéntenos. A ver. No, es una agenda concreta que se hace cargo sistémicamente de aportar con medidas para poder, de verdad, tener un debate ya no efectista, no testimonial, sino para que nos pongamos de acuerdo. Si yo les quiero decir una cosa, nosotros deberíamos estar hablando hoy de un pacto por la seguridad. Eso debería estar haciendo la política pensando en grande. Del presidente Boric a toda la derecha. Y seguimos entrampados en cuestiones ¿Qué puntuales. impide, a juicio de ustedes, el que no estemos haciendo este pacto por seguridad? Bueno, hay muchas razones que lo impiden. ¿Cuál? Dime, Bueno, ¿cuál yo es? creo que hay Yo- una parte de la izquierda que no tiene una convicción profunda en que hay que Y avanzar en parte esta de la materia. derecha. ¿Hay convicción de la derecha que Sí. está más a la derecha que En esta ustedes? materia no tenemos De diferencias republicanos. sustantivas. No hay diferencia, pero en tema de justicia militar Está acaban bien, pero de... eso es una discusión impunidad. instrumental, Y no pero está vamos en por la partes. propuesta. ¿Cómo en cabrita ustedes? Es Dejen a una la derecha un discusión, poco. de nuevo, esa es una discusión instrumental. Buenas fantas. Una parte importante de la derecha piensa distinto a mí. Yo creo que nosotros deberíamos darle especialidad a los tribunales y a los fiscales hoy, ¿ah? Y avanzar en esa línea. Yo le pregunto a Pero Néstor más allá de eso, Y acabo de encontrar dos megacárceles, lo que nos alinean la agenda. Tienen un En el pacto, proyecto falta de una horizontal. candidata. ¿Qué es lo que impide, Cristian, que no haya un pacto general? Él dice, Hernán Larraín dice, la izquierda no se... bla, bla, bla. La izquierda. No, ¿Ustedes? o sea, pero sí, volvamos a los resultados. 50 proyectos de ley aprobados que antes no pudieron haber sido aprobados en el gobierno anterior es un avance significativo. Yo hoy día, personalmente, no creo que el crimen de los 3 policías la semana pasada se resuelva con más leyes. Qué bueno que se haya avanzado esta semana Estoy de acuerdo. en distintas normativas,
Pero hoy día, para mí, hay una falta de Estado y de gobierno que gobierna hoy día. O sea, desde que se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito, el 2010 creo, el homicidio en Chile solo ha aumentado. O sea, si hay un señor que hoy día no se entiende su función, es don Eduardo Vergara. Porque no sé para qué sirve la Subsecretaría de Prevención del Delito si el delito solo aumenta. Entonces, esa es ¿Y cuando parte de estaba la Catherine definición. Martorell se entendía? Bueno, es parte de esos años también. Ok, la pregunta queda esperando un poco porque tenemos, Connie, al fiscal Garrido, ¿no? Exactamente, estamos ya en contacto con el fiscal que está a cargo de la investigación del caso del triple homicidio de Carabineros, el fiscal Roberto Garrido. Le agradecemos, ya lo vemos ahí desde la zona, desde la región de la Araucanía. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenos días, gracias por recibir a Estado Nacional en esta mañana. Muy buenos días, Constanza. Muy buenos días, Matías. Bueno, para partir, quiero preguntarle, en los pocos días que lleva a cargo del caso, pero usted, digamos, ha investigado muchos casos ahí en la macrozona sur, ¿qué idea se ha hecho de este caso? ¿Frente a qué estamos? Bueno, lo primero es destacar que se trata de un caso muy poco habitual por la forma en la que se comete y también por la trascendencia que tiene en el sentido de la afectación del ataque a la vida de 3 funcionarios de Carabineros. A pesar de que estamos recién en la etapa inicial y que podemos vislumbrar que se trata de una investigación de muy largo aliento, podemos sacar algunas conclusiones a partir de la forma en que operaron las personas, de la dinámica de los hechos que es posible reconstruir hasta ahora, y se trata evidentemente de una acción que refleja un grado de preparación, de coordinación, y por lo tanto eso lo hace más llamativo, también más difícil en términos investigativos. Usted, fiscal, buenos días. Usted, en su larga experiencia ya en materias vinculadas a la violencia y en la zona cercana, a la macrozona sur, ¿vio algo de este nivel, de esta gravedad en las investigaciones que le ha tocado encabezar? Bueno, lamentablemente tengo que contestar de manera afirmativa. La verdad es que la violencia, sobre todo en los últimos años, no en cuanto a la cantidad, pero sí de forma cualitativa, ha registrado un aumento. La mayoría de las personas fallecidas vinculados a hechos de violencia de organizaciones criminales en la macrozona sur se ha registrado en los últimos años. No solo lamentamos ahora el homicidio de 3 funcionarios de Carabineros, sino que hace poco más de 2 años registramos 2 dobles homicidios en la comuna de Carahue. Si vamos un poco más atrás, tenemos que recordar el homicidio del matrimonio Luxinger-Macay. Y esto es un reflejo de la situación de violencia que, si bien en el último tiempo ha registrado una disminución, insisto, en términos de cantidad de casos, se van produciendo nuevas formas de organización y hechos de mayor violencia como los que estamos en conocimiento y estamos investigando ahora. Usted, fiscal, ha dicho que varias personas participaron en el crimen, lo que implica además que hubo planificación y coordinación, esas son las palabras que usted ha utilizado. ¿De qué organización estamos hablando? ¿Son grupos con capacidad de fuego de nivel militar? No podemos señalar de cuál sería una organización, una determinada orgánica a la que atribuir este hecho. Lo que podemos concluir ahora es que por la existencia de 2 lugares de interés en términos investigativos, por el necesario traslado del vehículo policial y de los cuerpos de un lugar a otro, por la cantidad de evidencia balística que se ha recuperado, lo que implicaría el uso de más de un arma de fuego, es que podemos concluir que estamos frente a la participación de más personas. ¿Con qué orgánica eventualmente estas personas están vinculadas? Bueno, es algo que es materia de la investigación y es lo que estamos avanzando. Sí, justamente de eso le quería preguntar sobre los antecedentes que tiene hasta ahora, el modus operandi que usted ha podido conocer e investigar. ¿Permiten relacionar en algo este hecho con los otros grupos que durante un largo tiempo ya vienen operando en la zona, y lo hemos sabido con robo de madera, robo de vehículos, en fin, todo el tráfico de drogas? ¿Usted puede hacer un vínculo según los antecedentes con los cuales dispone ahora? Bueno, creo que es importante hacer presente de que desde hace un tiempo diferentes grupos han planteado dentro de su discurso la necesidad de lograr un control territorial en la provincia de Malleco o en otras zonas de la región de la Araucanía, y también pasa lo propio en la provincia de Arauco.
Esta noción de control territorial, este intento de expulsión del Estado de determinadas zonas es lo que favorece entonces la proliferación de organizaciones o el surgimiento de organizaciones que tienen como objetivo principal la comisión de delitos como robo de vehículos, sustracción de madera, plantación de sustancias psicotrópicas y tráfico de las mismas. Todos esos tipos de situaciones son las que se logran a través de esta noción de control territorial. Es llamativo que el control territorial como una demanda de determinadas organizaciones sea también un planteamiento de organizaciones criminales que operan en el centro o el norte del país. El crimen organizado pretende lograr control territorial porque eso le permite cometer impunemente los delitos a los que están abocados. Esta situación de violencia entonces es lo que se vincula desde nuestro punto de vista como una hipótesis investigativa con el homicidio de los funcionarios de Carabineros. La presencia de personas que tienen un nivel de preparación, que son organizaciones que pretenden la expulsión del Estado y que tienen cierto poder de fuego. Ahora, ¿cuánto es ese poder de fuego? ¿Cuál es el nivel de preparación que tiene? Son todas hipótesis que tenemos que ir precisando en el curso de la indagatoria y a eso estamos abocados. Pero estamos hablando de personas que operan normalmente en la zona cuando usted habla de control territorial. Y ahí le quiero preguntar que el hecho de que no haya ninguna adjudicación de ningún grupo hasta ahora, si eso es normal o esto es diferente por el hecho de que no haya adjudicación. Las dos cosas, o sea, si los grupos, el grupo que está detrás, ¿son grupos que normalmente operan en la zona? ¿O podría ser alguien o un grupo que venga de la zona norte o de la zona centro? Y si el que no haya una adjudicación es algo que significa algo, ¿tiene algún significado? A ver, primero respecto a la adjudicación. No es infrecuente de que ante determinados hechos, por la gravedad que tienen, la resonancia que tienen y también por el repudio generalizado que estos producen, no se genere inmediatamente una acción de reivindicación de ese hecho. ¿Ya? Eso no es una situación que sea rara. Hoy día solo conocemos que hay una orgánica que lo rechazó públicamente, pero esa misma orgánica es la que ha solicitado la libertad de una persona que está condenada por participar en el homicidio del suboficial Eugenio Naín. Entonces, de tal manera que la ausencia de reivindicación o el repudio que pueden hacer determinadas organizaciones, desde nuestro punto de vista, no indica que estas organizaciones o algunos de sus integrantes no estén involucrados en este hecho. Perfecto. Esto es una situación que vamos a tener que ir precisando en el curso de la investigación. En cuanto a la participación de personas de fuera de la zona o fuera de las organizaciones que están operando en la macrozona sur, por el momento no tenemos antecedentes, pero obviamente es una hipótesis que tenemos que ir despejando. ¿Tienen identidades, fiscal Garrido, sobre alguna de las personas que participaron de este hecho? No tenemos todavía una precisión de personas que puedan haber participado. Lo mencioné al comienzo, ¿cierto? Esta es una investigación que va a ser de largo aliento. Es un hecho que ocurre en un lugar apartado, con ausencia de luminosidad, con ausencia de registro de cámaras de video. Esto no es lo mismo que investigar un homicidio en una zona urbana, donde hay una serie de factores que facilitan o que permiten, comparativamente, hacen un poco más fácil la indagatoria. Esta fue una situación, según la hipótesis que tenemos preliminar, preparada y que por lo tanto además entonces se ejecutó en condiciones que estaban destinadas a generar impunidad. ¿Y esas personas? La ausencia por el momento de personas identificadas, ¿sí? Lo que hace es que tengamos que redoblar nuestro esfuerzo en términos de trabajo investigativo y eso es lo que estamos haciendo desde que ocurrieron estos hechos con los equipos de la región del Biobío y hoy día reforzados con la gente de la región de la Araucanía que está cooperando con ellos. ¿Y esas personas, fiscal, podrían haber salido del país o eso está descartado? No tenemos ninguna hipótesis descartada, pero desde que ocurrió el hecho se generaron controles en diferentes lugares. Por el momento, como no tenemos precisado exactamente quiénes podrían haber participado, no puedo afirmar si estas personas salieron o no del país. Pero por lo menos los controles que se han ejercido en la macrozona sur, no solo en la provincia de Arauco, sino que también en la región de la Araucanía y en otras zonas del país, no nos indican de que pueden haber abandonado el territorio nacional por el momento. Fiscal,
Ustedes estuvieron el otro día en una diligencia larga de reconstitución de escenas dentro de lo que se puede hacer, porque no tienen todos los antecedentes. Vamos a algunos de esos hechos que ustedes puedan tener claros a estas alturas. Los carabineros se bajaron del auto porque estaban en un habitáculo que era blindado. Se bajaron. ¿Tienen claro por qué se bajaron? ¿En qué orden se bajaron? Porque alguien dice, bueno, se podría haber bajado a abrir una puerta, pero ¿por qué se baja el chofer? ¿Nos puede explicar algo de eso? Porque es una duda que queda todavía. Lo que le puedo indicar, entendiendo también que se trata de una investigación respecto a la que se declaró el secreto, es que en la diligencia que realizamos el día jueves no realizamos una reconstitución de escena, toda vez que no contamos con una versión que poder recrear en los lugares. Lo que realizamos fue un reconocimiento del sitio del suceso, lo que realicé personalmente junto con parte del personal de la Fiscalía que está a cargo de esta investigación, y realizamos también un trabajo junto con el Laboratorio de Criminalística de una búsqueda indexada de antecedentes, es decir, a partir de hallazgos que ya se habían detectado, se fue ampliando la zona de búsqueda para encontrar eventualmente otros elementos que pudieran indicarnos y aportarnos en cuanto a la dinámica de los hechos. Respecto de esa dinámica, evidentemente los funcionarios de Carabineros abandonaron el habitáculo. Lo que tenemos que precisar es justamente las mismas dudas que usted plantea. ¿Por qué razón lo abandonaron? Si fue de mutuo propio o bien se vieron obligados a hacerlo. Y eso nos va a ir determinando también mayor precisión respecto de cuál fue la dinámica de los hechos, cuál fue el proceso que determinó, ¿no es cierto?, que se pudiera atacar contra ellos y los resultados que conocemos posteriormente. Ya, y fiscal, en ese sentido, por ejemplo, ninguno de los otros carabineros o ninguno de los tres alcanzó a pedir ayuda. ¿No hay ningún registro de alguna llamada de auxilio de vecinos, de la misma casa donde se estaba realizando la fiscalización de la medida cautelar? Hay algunos antecedentes que son inmediatamente posteriores a los hechos, algunos podrían ser coetáneos y eso es materia de la investigación. Sí. Ya, pero entonces, ¿puede haber habido una llamada de auxilio? Eso es lo que tenemos que precisar, a qué correspondían y de dónde salieron esas llamadas. En eso estamos trabajando ahora. O sea, ¿hubo llamadas de auxilio? No le puedo indicar porque todavía no tengo la precisión a qué correspondían esas llamadas, así que de tal manera es, insisto, parte de varios los elementos que estamos analizando. Que me parece importante hacer presente de que en estas primeras semanas se reciben muchos antecedentes, se procesa mucha información que entra en gran cantidad y es necesario también realizar el trabajo de análisis de la misma, ir descartando qué es lo que es útil realmente, qué es lo que es en realidad una situación que es accesoria o que no tiene ninguna relevancia o que bien es simplemente un hecho desestimable. Y ese trabajo, en cuanto a ir recibiendo esta información, procesarla, clasificarla, es muy crucial en estas primeras semanas. Fiscal, se habló de una emboscada. Emboscada, entonces, es que alguien prepara. Si prepara, lo están esperando. ¿Por qué tenían que saber estos asesinos, estos atacantes, de que iba a ocurrir una fiscalización de cautelares como la que ocurrió a esa hora, en ese lugar y con esos carabineros? Bueno, esas son las dudas que hay que resolver durante la investigación. Por el momento solo podemos plantear alguna hipótesis de qué es lo que estaba ocurriendo. Había una actividad rutinaria de los funcionarios de Carabineros de realizar no solamente controles de medidas cautelares en ese lugar, sino que en otro. Eso es una situación que evidentemente pudo haber generado algún espacio de riesgo que fue aprovechado por los atacantes. ¿Usted me podría decir, pero fiscal, la forma en que esto ocurrió? Disculpe, estas cautelares se hacen, por ejemplo, en las madrugadas de los sábados, siempre se hacen a esta hora, que pudiera pensar que lo estaban esperando porque hay un patrón o porque hay alguna comunicación de los atacantes con alguien que tenía información de que esto iba a ocurrir. ¿Han establecido ese vínculo? Las medidas cautelares no siempre se cumplen de la misma manera. Me imagino. Es resorte de Carabineros, de acuerdo con sus protocolos de trabajo, ir determinando cómo las van controlando y en qué lugares. Eso son todos antecedentes a los que yo me referí inicialmente. Todo eso estamos trabajándolo para poder determinar
cuántas veces estos mismos funcionarios habían concurrido al lugar, quiénes conformaban las diferentes patrullas, en qué horario se controlaban las medidas cautelares, qué otras medidas cautelares se controlan en el mismo sector. Es una gran cantidad de información, es por eso que hemos tenido que reforzar los equipos investigativos para poder avanzar lo más rápido posible. Sería muy difícil esto enfocarlo con los medios que tenemos de ordinario. Fiscal, dentro de lo que se puede decir, digamos, pero está claro, ¿nos puede confirmar que los homicidas estaban esperando a los carabineros en ese lugar? Si yo hablo de una situación en la que hubo un grado de preparación, de una emboscada, como decía Matías, evidentemente una preparación implica una coordinación, aprovechar una situación de riesgo, de vulnerabilidad para los funcionarios de carabineros, y eso implica, obviamente, un concierto previo, una planificación previa, y también no solo para cometer el hecho, sino que también para posteriormente eludir la acción de la justicia. Por eso que hay que ser muy cuidadoso con los antecedentes que se van recabando, y por lo mismo también el secreto de esta indagatoria es fundamental para poder avanzar con perspectivas de éxito. Fiscal, ¿se conocían víctimas y victimarios? No están determinados quiénes son los victimarios, por lo tanto no puedo contestar una pregunta en ese sentido. Pero tiene esa tesis, existe la tesis de que, por ejemplo, se lo voy a preguntar de otra manera. Son personas locales, algunos de los carabineros son de la zona y trabajaban hace muchos años en la zona. ¿Usted descarta que se hayan conocido? Insisto, no están determinados quiénes participaron en el homicidio de los funcionarios de carabineros, por lo tanto no puedo afirmar que se hayan conocido, qué nivel de relación pudieron haber tenido, si existía alguna. Los funcionarios de carabineros, efectivamente, algunos tenían su domicilio en localidades cercanas, pero no siempre trabajan en los mismos lugares. Eso es parte de la investigación. Por el momento es muy prematuro poder hacer una afirmación respecto de lo que me está consultando. Ya, se lo pregunto de otra manera, fiscal. Esto es, a su juicio, con la información que usted ha logrado recabar, ¿es un atentado contra la institución de Carabineros? Usted mismo en una entrevista en La Tercera dice ayer que no es casual que haya sido justo el día en que se celebra, ¿cierto?, el Día del Carabinero, de la institución. Entonces, la pregunta es, ¿es un ataque a la institución de Carabineros o a estos 3 carabineros en particular? Por ejemplo, en venganza por algún procedimiento anterior. Hay un hecho que es objetivo y respecto del que no hay ningún problema en plantearlo, porque creo que es una hipótesis que adquiere una mayor certeza. Los funcionarios de Carabineros fueron trasladados luego de ser atacados hasta un lugar que era mucho más accesible, donde era más probable también que fueran encontrados, y en ese lugar se incendió el vehículo de Carabineros con los cuerpos de ellos en el pick-up. Y eso evidentemente demuestra de que quería transmitirse algo más que simplemente atacar a estos funcionarios de Carabineros. Algo más que a esos carabineros en particular, es decir, no son excluyentes, puede ser que hay un ataque a esos carabineros, como dice Connie, por una venganza o un procedimiento anterior, y además a la institución. ¿Eso quiere decir? Yo creo que es posible sostener eso, considerando justamente que no se intentó hacer desaparecer el vehículo y los cuerpos de los carabineros de manera más clandestina, sino que se trató de realizar de una manera que fuera mucho más notoria. Déjenme preguntarle algo que se me queda en el tintero. ¿Ustedes tienen antecedentes de alguna comunicación entre algún grupo de estos de crimen organizado? Pues usted no sabe quiénes son, entonces no le puedo decir entre esas personas. ¿Alguna amenaza, por ejemplo, los días previos? ¿Hubo amenazas puntuales a esos carabineros que hayan reportado o a esa unidad? ¿Tiene algo de eso? Yo no tengo antecedentes de eso, pero es algo que siempre hay que revisar y chequear. Si se produce una amenaza en contra de cualquier funcionario público, carabinero, funcionario del Ministerio Público, lo que corresponde es denunciar ese hecho e iniciar una investigación. Pero eventualmente pueden haber ocurrido situaciones que quizás en su oportunidad no fueron denunciadas o no se pesquisaron o no tuvieron la relevancia que podrían tener después considerando lo que ha ocurrido con posterioridad. Y hablando de llamada, fiscal, ¿se aclaró la llamada que alertó de que algo extraño pasaba en la zona previo a este ataque? ¿Se sabe de dónde vino esa llamada? No
no le podría contestar porque no entiendo a qué llamada se refiere, está dando por cierto una situación que yo no he señalado. Por eso. Es que por eso le quiero preguntar si se aclaró, porque durante el mismo día, nosotros una semana estábamos aquí, ¿cierto? Justamente las horas previas que había pasado este ataque, y se habló en su minuto de una llamada que habría alertado a Carabineros, al 133 en la zona, de que habían disparos injustificados. Incluso se alcanzó a decir que a raíz de esa llamada había salido esta patrulla. Después se desmintió que había ocurrido así por parte del subsecretario del Interior y dijeron que si bien la llamada había existido, eso dijo el subsecretario aquí hace una semana, esa llamada había existido, nada tenía que ver con la patrulla. Por eso le pregunto, ¿se aclaró si existía o no una llamada anterior al 133 por disparos injustificados y de dónde venía esa llamada o no hubo llamada? Bueno, como lo sostuve hace un momento, en esta etapa de la indagatoria no solamente se recibe, sino que circula mucha información y también hay un interés, me imagino que por cooperar en la investigación, pero se transmite información que a veces no es precisa. Y la labor en este momento es poder ir estableciendo esos hechos para que queden establecidos con absoluta certeza, ¿ya? Lo que puedo señalar en el contexto de esta indagatoria, y que, insisto, es reservada, es que se recibieron diferentes llamadas en diferentes vías y lo que estamos precisando es cuáles están vinculadas con el hecho, realizar una cronología, una línea de tiempo para poder afirmar o descartar que hay una situación concreta vinculada con el homicidio de los funcionarios de Carabineros. Por el momento, eso es trabajo de la investigación y no estoy en condiciones entonces de contestar su pregunta y tampoco de referirme a lo que han señalado otras autoridades porque desconozco cuáles son las fuentes de información que ellos tienen. Hay una cosa también que me gustaría dejar presente. La investigación, desde el momento en que ocurren los hechos, está a cargo de la Fiscalía de Chile. De tal manera que opiniones que puedan dar otras personas que no pertenecen a la institución, que no tienen contacto directo con los equipos investigadores, pueden ser opiniones a título personal o bien conclusiones que se saquen en otro marco, pero lo que es responsable para la Fiscalía es ir reuniendo antecedentes, acreditar hechos y cuando los tengamos, comunicarlo o traducirlo a través de peticiones en los tribunales de justicia. Fiscal, ¿los carabineros asesinados alcanzaron a usar sus armas? Se levantó en el sitio del suceso diferente evidencia balística. Tenemos que precisar a qué armamento corresponden y quiénes podrían haberlo utilizado. Eso es un trabajo muy importante dentro de las diligencias que se están realizando en estos momentos. Fiscal, sabemos que usted habla de diligencias. Entendemos que a esta hora se están realizando diligencias en el sector, ¿cierto?, de Antiquina, ahí de Antiquina Costa. Y quiero preguntarles, dentro de lo que se pueda saber, ¿cierto?, de qué diligencia se trata. Y si nos puede dar una visión general de cuánta gente está participando en esta investigación. Bien, desde el momento en que ocurrieron los hechos, sin descanso, hemos estado realizando diferentes tipos de gestiones, no solo en el terreno o en diferentes sectores, sino que también en laboratorios de criminalística, tanto en Santiago como en la ciudad de Concepción. Nos hemos desplazado incluso con el equipo investigador a poder tener contacto directo y trabajar directamente con los peritos del Servicio Médico Legal o del ABOCAR de Carabineros. Estamos trabajando en esta indagatoria directamente en terreno con 3 fiscales que están en contacto directo con los equipos de OS9 de Carabineros y además con otro equipo de apoyo en la ciudad de Concepción para algunas gestiones que es necesario realizar ahí, como pericias vinculadas con tráficos telefónicos, pericias también vinculadas con los equipos forenses que contamos en esa zona. Y también con el trabajo con el Servicio Médico Legal. Son aproximadamente 8 personas que están trabajando en este grupo. La ministra Toá, las primeras horas después de ocurrido el ataque, habló de ayuda internacional. ¿Llegó esa ayuda? ¿De qué se trata esa ayuda? Y entiendo que tiene que ver con imágenes satelitales. ¿Le han llegado? Y si es así, ¿de qué utilidad han sido? Bueno, a mí me parece excelente que contemos con todo tipo de ayuda. Es algo que agradecemos. Hasta el momento hemos sentido ese apoyo a través de los recursos con los que contamos, equipos humanos para investigar. Ahora, cualquier antecedente que se incorpore a una investigación de carácter penal es una diligencia que tiene que decretar el Ministerio Público. La Fiscalía es la que está a cargo de la investigación y las opiniones o las sugerencias que puedan tener
intervinientes o otras autoridades van a ser siempre bien recibidas cuando se canalicen a través de los canales que corresponden. Ya, pero no la ha recibido esa ayuda concreta de la que se habla en términos internacionales, imágenes satelitales, o no puede confirmarlo. O sea, para eso tendría que solicitarla y en ese momento recibirla. Yo no he solicitado ninguna diligencia en ese sentido. Me imagino que lo que mencionaba la ministra dice relación con la posibilidad de realizar eso y imagino también que tomarán contacto con la Fiscalía, que es la que está encargada de la investigación, para poder realizar la diligencia y poder utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para poder llevarlo a cabo. Entiendo entonces que no han pedido esas imágenes satelitales. ¿Por qué? ¿No le parece que sean útiles hasta aquí? Es que desconozco a qué se refería la señora ministra cuando plantea... Olvídese un segundo de la ministra. Olvídese un segundo de lo que dijo la ministra. Retiro esa pregunta. ¿Le parecen útiles las imágenes satelitales del momento de los hechos, si las tuviera a disposición? A mí en este momento me parece que cualquier cosa que pueda aportar el esclarecimiento de los hechos es muy útil. ¿Y esa por qué, si puede ser útil, por qué no la han pedido? Porque para poder solicitar una pericia nosotros tenemos que saber a qué se refiere exactamente. Yo no sé a qué se refirió la ministra, insisto, con indicar que van a solicitar imágenes satelitales. Por lo tanto, obviamente me interesa tener conocimiento de qué se refería, ver en qué términos se puede recibir, cómo se puede incorporar eso a una investigación y cómo se puede reproducir esa prueba en un juicio oral. Esto no es simplemente una labor de juntar antecedentes, sino que hay que tener muy claro de que hay un procedimiento, hay reglas del procedimiento y hay que cumplir con ellas para poder incorporarlos válidamente a una investigación y que después sean útiles para acreditar la responsabilidad de algunas personas en un juicio. Fiscal, ¿qué tan difícil es esta investigación, este caso para usted? Usted tiene mucha experiencia, usted fue el que logró, digamos, la condena contra Héctor Yaitul, ¿cierto? Vamos a conocer el 7 de mayo finalmente cuánto tiempo va a pasar en prisión. Por lo tanto, sabe y ha tenido muchos casos importantes a su haber. ¿Este es el caso más difícil de su carrera? Eso es difícil de precisar hasta ahora, en realidad. Quizás lo que le podría decir al respecto es que mi experiencia me indica que en casos de esta complejidad, lo más relevante es el trabajo en equipo, no solo equipos de la Fiscalía, sino que también del trabajo que se realizan con los equipos investigadores de la PDI o de Carabineros. Esto es un trabajo muy arduo y complejo como para pensar que una sola persona tiene la clave para resolverlo. Este es un caso complejo, insisto, las condiciones en las que se ejecuta, la preparación a la que ya me he referido, va a dificultar la indagatoria, pero tengo la convicción de que los equipos que se han formado, la forma como lo he visto que están trabajando en el sitio del suceso, que el trabajo que se realiza por parte de Carabineros nos va a permitir ir avanzando. No puedo precisar cuánto nos vamos a demorar, pero creo que vamos a lograr... ojalá lo más pronto posible, más certezas de las que tenemos hoy día. Pero es un trabajo respecto del que no podemos estimar de que se va a solucionar prontamente. Fiscal Garrido, usted que está a cargo de la investigación, ¿cuenta con todos los elementos que usted desearía tener para avanzar en la velocidad que quiere? Hasta el momento no nos ha hecho falta ningún elemento. Hemos tenido mucha colaboración de varias instituciones. Eso es lo que precisamente nos motiva a seguir trabajando. Que no hay ninguna razón por pensar de que eso no se va a mantener. Creo que probablemente en los próximos días quizás la atención mediática sobre el caso va a disminuir, pero nosotros vamos a trabajar de la misma manera, porque lo más importante, y que esto quizás también es una lección que saco desde mi experiencia, es no perderse en la difusión que puedan tener ciertos casos, sino que considerar lo esencial. Lo esencial es que hay víctimas, lo esencial es que hay familiares de los funcionarios de Carabineros que están esperando una respuesta. Algunos de ellos ya tuve la oportunidad de conocerlos, de mirarlos a la cara, y esa es la principal motivación, darle una respuesta a esas personas antes que a cualquier otro. ¿Y cuál es el mensaje que le entrega a esas familias, fiscal, que están esperando, obviamente, respuestas a las preguntas, respuestas, saber quién
quienes atacaron y mataron a sus familiares. ¿Cuál es el mensaje que le entrega usted? Bueno, lo que les mencioné cuando me reuní con ellos, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y no vamos a dejar de trabajar y a entregarnos por completo para lograr esclarecer este hecho. Contamos con un equipo que está muy afiatado, que tiene experiencia, que está muy comprometido y creo que eso es lo más relevante. Solo para terminar, fiscal, en ese mismo sentido, con toda la evidencia que tiene hoy en sus manos, ¿usted cree estar cerca de conocer a los autores del crimen? Mire, Constanza, usted ha destacado varias veces la experiencia que yo tengo. Le agradezco esa consideración y mi experiencia me indica que en el trabajo de fiscal uno nunca está seguro de nada hasta que no tiene los antecedentes en la mano. Por lo tanto, no puedo hacer una precisión de eso. Todos los días nos levantamos, revisamos lo que tenemos, vemos qué otras diligencias hay que hacer. Va variando, esto es muy dinámico. Creo que mientras mantengamos esta misma energía, y estoy seguro que eso lo podemos hacer, vamos a tener en algún momento un resultado. Pero eso es la única certeza que tengo. La certeza de que el trabajo y la pasión que vamos a poner la vamos a mantener hasta el final. Fiscal Roberto Garrido, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Estado Nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes. Bien, gracias Connie, gracias fiscal. Volvemos a la mesa de conversación. La palabra había quedado a este lado de la mesa, con otra pregunta, otro tema, pero probablemente quieran a lo mejor reaccionar, reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar al fiscal, que tiene a cargo el hecho más impactante del último tiempo en materia de violencia, Camila. De hecho, quiero reflexionar y conectarlo con la pregunta, que era ¿qué falta para poder construir un acuerdo transversal en seguridad que, por supuesto, nos permita que estos acontecimientos no pasen y que también la investigación pueda clarificar quiénes son los responsables? Creo que la primera es tener un acuerdo en que no hay solo una salida para enfrentar la situación de inseguridad. Y eso hay que precisarlo, porque no es que todo lo que plantee la derecha es todo lo que hay que hacer o todo lo que planteemos desde mi sector es lo que hay que hacer. Y se requiere efectivamente escuchar a las instituciones y escuchar a quienes han estudiado los impactos de ciertas medidas. Hoy día yo creo que necesitamos poner eso al centro, porque de lo contrario podemos perder tiempo legislando en materias que no nos van a ayudar a enfrentar, evitar que ocurra otro acontecimiento de ese estilo. Y en tercer lugar, una cosa que es muy poco sexy en el debate. Primero, que las salidas de seguridad no son inmediatas y el fortalecimiento institucional no va a traer frutos de forma inmediata, no va a ser mañana. Pero si no fortalecemos la institucionalidad, no vamos a poder prever otras formas de cambio delictual, no vamos a poder adelantarnos a estas bandas que tienen la capacidad de tener control territorial. Entonces yo creo que hay que transparentar esos ejes de la discusión y tener en cuenta que eso puede tener impactos electorales. Y ahí la pregunta es si en todos los sectores hay disponibilidad a verse afectados electoralmente por poner la centralidad en el debate efectivo de la seguridad y no solamente en ciertas banderas que nos puedan quedar cómodas. A ver, compartiendo este análisis y particularmente esta parte final, estamos de una u otra manera en todos los debates que estamos teniendo para enfrentar las urgencias del país, y eso es pensiones, y eso es empleabilidad, y eso es seguridad también, el año electoral y el anticipo de lo que puede ser los resultados para el próximo año. En consecuencia es complejo, porque es instar a un debate en serio. Pero yo me voy a quedar saliéndome de eso que me preocupa, con el fiscal Garrido. Creo que dio luces clarísimas del trabajo que se está realizando, de lo complejo que es esta investigación, así como otras, de la necesaria coordinación con otras instituciones, que muchas veces tendemos a no observarla. Ese llamado a que coloquemos a las familias, a las personas que efectivamente sufrieron a la muerte vil de su hijo, de su marido, de su padre. Y por lo mismo, cuando yo lo escuchaba a él, y reconociendo la colaboración y la necesaria colaboración que ha tenido, de repente nos olvidamos, por ejemplo, del proyecto de ley sobre inteligencia, que yo creo que eso es absolutamente relevante. Probablemente debemos instar a una política de investigación, de anticipación y de análisis de la zona
tremendamente específica. En consecuencia, creo que también el fiscal nos entrega elementos para un debate en serio y para poder abordar crímenes con esta complejidad. Cristian. Yo coincido con lo último que dice Alejandro respecto de inteligencia. Esa es otra materia que hay que avanzar y creo que hay otros países que nos han mostrado que sirve para prevenir y anticiparse. Yo lamentablemente quedo con una sensación media ambigua con lo que escuché del fiscal, que claramente no puede decir mucho, pero día a día que pasa, creo que se hace más difícil encontrar resultados. Porque no hay que olvidar... Pero está optimista. Sí. Está optimista. No estaría aquí si no estuviera un poco optimista, si lo leo yo. Pero al han menos. pasado 8 días, Matías, y no hay que olvidar el origen de esto. Estamos hablando de un atentado que ocurre contra 3 policías en medio de un estado de excepción. O sea, uno debería aspirar a que si hay un temor en ese crimen organizado, si hay un temor en los terroristas que organizaron esto, si hay un temor en las personas que ejecutaron esto y que luego ocuparon todo para tapar la evidencia, y no hay nada. O sea, no hay temor, parece. Ahora, fiscal lleva 4 días, Cristian. No, sí, yo no estoy culpando, no quiero culpar al fiscal. No, yo sé que no hay culpa, sino que para mí moderar es un poco tu pesimismo. el análisis mayor. En un país que supuestamente era seguro, en un país donde supuestamente todas las instituciones funcionaban, en un país donde había control de esto, y llevamos 2 años de estado de excepción, que un grupo terrorista se tome la libertad, sin pudor, de cometer este crimen contra 3 policías, y el país no se detenga. Yo valoro la reacción inicial esta vez, no otras veces, pero esta vez del presidente Boric, que a las 3 de la mañana estaba reunido y que a las 9 de la mañana estaba en la zona. Pero parece que el resto de la semana dimos vuelta a la página. Y empezamos a hablar del perro matapaco, lo puso él, no lo pusimos nosotros. La discusión en el Congreso me parece muy bien y todo, pero aquí lo central es, en cualquier país normal del mundo, donde te asesinan a 3 policías, de la manera que los asesinaron y los quemaron después y lo dejaron como evidencia y como trofeo de esa brutalidad del terrorismo, este país estaría detenido. Estaría completamente detenido, estaría volcado. Habría el mayor deseo de que las fuerzas policiales y militares se desplegaran en la zona. Ojalá que lo estén haciendo. Yo no lo veo tan así, porque si no, se van a escapar. Y la frase que queda en el aire es esta frase que el presidente ha repetido 10 veces. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Y si se escapan, ¿en qué queda Chile? Esto no es político. Esto es una reflexión que nos corresponde a todos, porque han asesinado a policías en este gobierno y en el gobierno pasado. Oye, creo que el fiscal, que obviamente tiene que ser prudente, no tiene otra opción, sí dijo algunas cosas que creo que hay que subrayar. Habló de planificación, habló de coordinación, habló de profesionalismo. Aquí estamos frente a otra escala. Y luego el punto que subraya Cristian. Aquí, además del vil asesinato de 3 carabineros, hay un mensaje. Cuando el fiscal dice, no tenemos ninguna duda de que haberlos movido a un lugar de mayor exposición, hay una voluntad de decirle al país, una afrenta al Estado de Chile. Y esa cuestión ya nos compete a todos, y creo que hay que leer ese mensaje y reaccionar a la altura de lo que se nos está desafiando. Y no sé si socialmente está ocurriendo, si ha calado lo suficiente ese mensaje. Creo que el Congreso, insisto, termina en un debate más bien en el margen, y no creo que haya un tratamiento que se haga cargo de la profundidad de lo que estamos viviendo. El crimen organizado sigue creciendo mientras estamos debatiendo, y el Estado de Chile hoy día no tiene todas las herramientas, y creo que es muy importante decirlo, la legitimidad en el uso de la fuerza para enfrentar este tipo de violencia. Yo creo que hay complejos que se arrastran por mucho tiempo. Ya hay más consensos que hace un mes, un año o 10 años. Entonces, saquemos adelante estas leyes y actuemos en consecuencia. Yo siento que estos días estamos al debe. Cristian, Hernán, Alejandra, Camila, muchísimas gracias por estar este domingo con nosotros y acompañándonos a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Te pillé, seguridad preventiva para su empresa. Te pillé, vigila en tiempo real y si ven un delincuente disuaden con parlantes y dan aviso a carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Hacemos una pausa. A la vuelta estará con nosotros el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Tantas materias que se están viendo hoy día en el Congreso. ISAPRE, ley de seguridad, pensiones. A la vuelta de este corte, ya volvemos.
Estado Nacional. De vuelta, y ya lo habíamos anunciado, presentamos al ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, buenos días, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo están ¿Cómo está ustedes? usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está, ministro? Bien. Viene lleno de papeles aquí, lleno de datos. Claro, fue una semana intensísima en el Congreso, en la agenda legislativa, donde se suspendió, ¿cierto?, después del brutal asesinato de los carabineros, se suspendió la semana territorial, distrital, para concentrarse en sacar adelante la agenda de seguridad, y ahí usted tuvo un rol súper importante. Quiero preguntarle si una semana, la distrital, es suficiente para legislar proyectos de este tipo, si no se legisló en caliente, como dijo el presidente Gabriel Boric, o a matacaballos, como dijeron otros. Bueno, yo en primer lugar quiero valorar el esfuerzo que hizo el Congreso Nacional, porque estamos hablando de leyes que llevaban un buen tiempo de tramitación, que por lo demás corresponden a mensajes presentados por el Ejecutivo. Una se refiere a un mensaje del presidente Piñera y otras dos a mensajes del presidente Boric, y que forman parte de las reglas, de las normas que hemos considerado relevantes de que se han aprobado a la celeridad para contar con más y mejores herramientas para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad. Tenemos a la fecha ya 54 leyes aprobadas, pero hay otras tantas que están en tramitación, y se dieron esta semana pasos importantes para la aprobación de las reglas de uso de la fuerza, para la ley antiterrorista y también para algo que es muy relevante, que es la creación del Ministerio de Seguridad. Por tanto, creo que esta semana permitió avanzar en leyes que, insisto, llevaban meses de tramitación, con las urgencias respectivas por parte del Ejecutivo, también con las indicaciones, pero que hasta el momento no habían sido despachadas. Ya, mi pregunta es si podemos garantizar que esto, que como dice usted, llevaban algunas mucho tiempo en el Congreso, pero se les metió presión esta semana, por lo que ya sabemos, y finalmente son aprobadas en alguna de las dos cámaras. Esta semana tienen que pasar, ¿cierto?, dos en el Senado, una en la Cámara de Diputados. Pero si podemos garantizar que se legisló bien y no, como digo, digamos, a matacaballo. Bueno, yo creo que sí es un esfuerzo importante, pero todavía quedan otras etapas legislativas que permitan ir corrigiendo ciertos aspectos respecto a los cuales tenemos diferencia. En la ley antiterrorista creo que se avanzó bien, se generó un acuerdo dentro de la Comisión de Seguridad que fue ratificado por la Comisión de Constitución. Es un mensaje que presentó el presidente Boric y que nos permite tener una ley antiterrorista para el siglo XXI, conforme a los estándares internacionales, y lo más importante, que sea eficaz. Porque la actual ley que tenemos, las veces que se ha invocado, no se ha traducido en condenas, y finalmente se ha tenido que presentar querellas por otros cuerpos legales para efectos de que estas conductas sean finalmente sancionadas. Así que creo que ahí se dio un paso importante. ¿Le puede explicar a la En el ciudadanía ministerio, qué sí. significa este cambio? Porque sabemos que hoy día la ley antiterrorista es un artefacto en desuso porque es malo, y lo han dicho todo el mundo básicamente, y no se invoca porque no sirve. ¿Qué es lo que tiene esta nueva ley antiterrorista que se está aprobando, que va a ser eficiente su uso y la consecución que se busca? Bueno, la ley vigente establece una especie de módulo motivación. Claro, respecto hay que a probar conducta. la motivación. En su acreditación es muy difícil, y por eso tras esa traducción que no existan condenas. Y de hecho, en hechos que uno podría decir que son claramente terroristas, finalmente se ha tenido que invocar otras leyes para proceder a su sanción. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el artefacto explosivo que se le envió al exministro de Interior, Hinspeter, que finalmente se recurrió a otra legislación por parte del gobierno, y no obstante se consiguieron condenas importantes de varias décadas en un caso. Y también lo que ocurrió con Héctor Yaintul, donde efectivamente se recurrió a la legislación ordinaria y finalmente se ¿Qué va a procedió, tener esta nueva ley que sí va a permitir usar una ley? se procedió a la condena junto con la Ley de Seguridad del Estado. Esta ley lo que establece, se ponen distintas hipótesis. Establece obviamente, en primer lugar, el grupo que se organiza para cometer actos terroristas, y establece sanciones aun cuando no hayan cometido un acto específico. Esto es bien relevante, porque en materia de terrorismo lo más importante es anticiparse. El problema que tienen los delitos terroristas es que generan tal nivel de daño que la investigación posterior, una vez que se comete el delito, no puede saldar o reparar siquiera el daño que se ha generado. Y por tanto, desde esta perspectiva se puede perseguir ya desde el momento que se constituye un grupo que tiene la intención de cometer determinados atentados de carácter terrorista. También se pone la hipótesis del terrorista individual, la persona que... El lobo por sí ante sí- solitario. el solitario, claro. Con lo que estaba en desacuerdo el Partido Comunista. Pero forma parte del proyecto que presentó el gobierno. Ya. Y por tanto también se pone en esa hipótesis. Además, perfecciona los distintos tipos que se aplican y se establecen
técnicas especiales de investigación, que son las que se han aplicado para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, con muy buen resultado. Las investigaciones exitosas que se han desarrollado por parte de la Fiscalía, por ejemplo, para desbaratar al crimen organizado en determinados campamentos de Santiago, por citar algún ejemplo, se han realizado con la nueva ley que fue aprobada en el gobierno del presidente Boric y que entrega estas herramientas que son mucho más eficientes. Y también se establece, obviamente, una serie de figuras respecto de quienes forman parte de estos grupos, con sanciones diferenciadas respecto de quiénes son los jefes, quiénes son los que se encargan de reclutamiento de quienes forman parte de estos grupos y obviamente quienes forman parte del grupo. Entonces ahí hay un avance significativo respecto al marco que tenemos actualmente. Ya, si esta ley estuviera vigente, si esta ley hubiera sido aprobada antes, así como está, ministro, y tuviera vigente en nuestro país, ¿el gobierno se querellaría por ley antiterrorista en el caso del asesinato de los 3 carabineros? Sobre este punto yo quiero ser bien claro, porque a veces se plantea que cuando no se querella por ley antiterrorista pareciera que la conducta quedara impune. Y por tanto, más bien hay que analizar caso a caso. Es evidente que la ley actual no sirve, y por tanto necesitamos una nueva. Yo preliminarmente diría que por la forma en la cual se cometió este delito uno podría catalogarlo como un delito que tiene esa connotación. Un delito terrorista. Sí, tal cual. Pero no obstante, es necesario que se lleve adelante la investigación para saber cuál fue el contexto, cuál fue el móvil, cuál fue las circunstancias en las cuales se cometió para efecto de proceder a una calificación propiamente jurídica. Pero a mí no me cabe duda que este es un delito atroz, es un delito gravísimo, que merece toda nuestra condena y obviamente una ley antiterrorista en forma, como la que se ha presentado, habría sido una buena herramienta. Pero eso no significa, y esto es bien importante, que este hecho vaya a quedar en la impunidad, porque la legislación ordinaria también establece penas muy altas para este tipo de delito. Sin ir más lejos, el homicidio de carabineros tiene la máxima sanción que establece nuestra legislación, que es el presidio perpetuo calificado. 40 años. Por tanto, en esto quiero ser bien claro, este crimen no va a quedar en la impunidad y va a recibir la máxima sanción que establece la ley. Oye, ¿me puedo quedar un tema que usted lo esbozó de alguna manera? Creo que nos puede aclarar porque en su función de actual, de coordinador entre los distintos poderes, legislativo y ejecutivo, y su condición de ex senador puede darnos luces. A mí me llama la atención que el 25% del tiempo de un parlamentario es semana distrital. Y ante una urgencia hubo que suspender la semana distrital. No sé qué perdieron. Yo sé que es importante la conexión de los parlamentarios con sus bases. Siempre es importante. Pero es tan importante como para que no será bueno revisar el que estén el 25% del tiempo dando vuelta por las comunas, que es importante, cuando su labor es fundamental en legislativa y vemos el atraso que hay un montón de legislaciones. ¿No será tiempo de revisar eso? No sé de cuándo data esta técnica. Y en una de esas es desde el principio de la República. O en una de esas es revisable, pues. Bueno, efectivamente ha ido modificando la forma en la cual trabajan los parlamentarios. En los tiempos remotos había un periodo ordinario de sesiones, que era del 21 de mayo al 18 de septiembre. Claro. Legislaban poco, estoy hablando muchas décadas atrás. Ya desde el año 90 se estableció este periodo extraordinario de sesiones, significaba que sesionaban todo el año salvo el mes de febrero. Y bajo la reforma constitucional del presidente Lagos se eliminaron estos dos periodos y por tanto se legisla de 11 de marzo al 11 de marzo con el receso legislativo en febrero, es decir, durante todo el año. Pero también en algún momento se planteó que los parlamentarios, al ser representantes de los ciudadanos, requieren ir a sus territorios para tener conexión con la necesidad de la ciudadanía. Se estableció esta semana regional. Para eso hay una gran cantidad de asesores, oficinas locales. Lo regional, de acuerdo, si es de la Cámara o del Senado. Bueno, algo que podría verse, pero nosotros en eso somos autónomos. ¿Qué le indica? Respetamos, la autonomía del Congreso, pero sí quiero señalar que, independientemente de ese debate, nosotros creemos que es fundamental que se cumplan las urgencias que el gobierno ha puesto a los distintos proyectos de ley. Hemos tenido una muy buena experiencia con los presidentes de las cámaras. El anterior presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, los anteriores presidentes, Mirosevich y Cifuentes, fueron muy respetuosos de estas urgencias. Y estamos teniendo la misma experiencia con el actual presidente del Senado, José García, y la presidenta de la Cámara, Carol Cariola. Porque cuando las comisiones despachan los proyectos, ellos se encargan de que la tabla se constituya sobre la base de las urgencias que establece el gobierno, que es la prioridad legislativa al momento de discutir un proyecto y votar el proyecto de ley. Pero no hemos tenido la misma experiencia en las comisiones. Hay comisiones que la respetan siempre, otras que respetan menos la urgencia, y por eso hemos hecho el llamado que en lo posible se haga el esfuerzo por respetar las urgencias. Se me corrió un poquitito porque se fue a las urgencias y yo le hablaba que en eficiencia del trabajo, en eficiencia, a propósito que estamos hablando permanentemente en productividad, tener legisladores que pasan el 25%
90% del tiempo recorriendo sus distritos, circunscripciones, a lo mejor sería el momento de revisarlo. Yo sé que usted es de otro poder, pero usted fue senador y me gustaría su análisis general. Se lo planteo de la siguiente manera. No sé si ese debate se ha dado. Esta es una decisión que tiene que tomar el Congreso en el marco de su autonomía. Pero lo que respecta a las Express, que es el ministerio que yo encabezo, nosotros estamos todas las semanas y todos los días de la semana prácticamente trabajando para presentar proyectos de ley, indicaciones y por tanto coordinar el trabajo legislativo. Ya, o sea, ¿usted no encuentra que, que están siendo ineficientes? No, pero podría ser más eficiente. Bueno, que podría ser más eficiente. Simplemente digo que esto es una decisión que tiene que tomar el Congreso, pero lo que a mí respecta, por lo menos el equipo de las Express trabaja a las 4 semanas. ¿No de la misma ayudaría que forma. estuvieran presentes más tiempo los parlamentarios legislando? Creo que ayudaría que en las semanas, en las semanas de trabajo eventualmente tuvieran sesiones adicionales para despachar algunos proyectos de ley y que cumplieran las urgencias. Ministro, para terminar con el tema de la agenda de seguridad, usted dijo que estaba bastante satisfecho con cómo salió, ¿cierto?, la ley, el proyecto de ley antiterrorista, pero el viernes la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general la ley que establece las reglas del uso de la fuerza, ¿cierto? Quedó fuera el polémico artículo que se ha debatido, que apunta a otorgar a la justicia militar la competencia de ver las causas que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, pero la oposición dijo que insistirá con la justicia militar en el Senado. ¿Qué hará el gobierno en ese caso? ¿Ir al Tribunal Constitucional si llega a aprobarse? Quiero hacer una precisión. Sí. La Cámara no rechazó la norma, la declaró inadmisible. Sí. Por tanto, una vez que declarara inadmisible, sería, podríamos decir, poco riguroso que se insistiera la misma norma en la Cámara Revisora. Ya. Porque lo que finalmente dijo la Cámara es que por estar fuera de las ideas matrices, esta indicación no podía ser parte del debate de este proyecto de ley. Hay dos etapas. Primero, se verifica si una norma puede o no ser discutida por el Congreso Nacional y si se autoriza su discusión, por ser admisible, se pronuncia respecto del fondo. Pero la Cámara lo que hizo fue que antes de que se discutiera el fondo, señaló que esta norma era inadmisible, no podía ser discutida como indicación de este proyecto de ley por estar fuera de las ideas matrices. Por tanto, a mi entender no corresponde que la Cámara Revisora siquiera discuta esta indicación, toda vez que la Cámara de Origen ya la declaró inadmisible. Así, por lo demás, venía el informe elaborado por la Secretaría de la Cámara de Diputados, que es el informe técnico que se pronuncia respecto de la admisibilidad desde el punto de vista constitucional de las indicaciones o eventualmente las mociones parlamentarias que, si requieren iniciativa exclusiva, no pueden ser tramitadas. Ya, pero si la oposición insiste en recuperar, digamos, en la justicia militar en el Senado, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque la oposición ha dicho que, pese a su argumento, digamos, que van a insistir. Nosotros dijimos con toda claridad que esta norma era inadmisible porque estaba fuera de las ideas matrices. Hay distintos mecanismos para velar por el respeto a la Constitución. Esperamos que se respete la Constitución. En caso que eso no ocurra, pueden eventualmente recurrir al Tribunal Constitucional, incluso los propios parlamentarios. Ministro Elizalde, hay temas que se sobrevienen y caen sin dar aviso, ¿no es cierto? En el caso de los carabineros, el drama del crimen de los carabineros que hace legislar y todos ponerse en alerta cuando no lo esperábamos. Pero hay temas que sí estaban en la agenda, que tienen fecha, y me refiero a las ISAPRES. Se sabe que el 13 de mayo, si no me equivoco, en la fecha, 12 de mayo, tiene que haber ya darse cumplimiento y ver cómo se da cumplimiento el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema. Ha pasado mucho tiempo, unas discusiones enormemente largas. ¿Por qué se han tardado tanto, para que nos explique usted, las indicaciones del Ejecutivo para que da una semana para poder sacar la ley corta de ISAPRES? Por el riesgo que sabemos que si eso no ocurre. Primero, no se han tardado tanto las indicaciones del Ejecutivo. No me refiero porque esa era la última semana. Nosotros presentamos un proyecto de ley. Después, producto de una comisión que se constituyó en el Senado, incorporamos algunas de esas ideas y presentamos indicaciones. Y ese proyecto fue aprobado por el Senado. Producto del debate parlamentario, presentamos indicaciones adicionales en la Cámara de Diputados, lo que fue aprobado por las comisiones respectivas de Salud y de Hacienda. No obstante, la Sala rechazó alguna de estas propuestas. Después el Senado rechazó los cambios de la Cámara y quedamos en comisión mixta. La comisión mixta se constituyó el jueves. Nosotros presentamos las ideas básicas en las cuales creemos deben estar contenidas en este proyecto de ley. Y señalamos que mañana se van a presentar formalmente las indicaciones. Pero lo que pasa es lo siguiente: si hubiéramos llegado con las indicaciones escritas, habrían dicho, el gobierno no lo escucha. Entonces, cuando le decimos, esto es lo que van a decir las indicaciones, dicen, ¿por qué no presenta al tiro las indicaciones? La verdad es que ahora esto depende del Congreso. Y por tanto nosotros esperamos que el día lunes se analicen estas indicaciones, que por lo demás sus temas se vienen discutiendo hace un año. O sea, no son temas nuevos. Nadie puede decir, no, es que necesito tiempo para analizar lo que están proponiendo. Porque las cartas las pusimos sobre la mesa hace mucho tiempo. Esperamos que se analicen mañana
y se voten a más tardar el martes en la mañana Pero ya están para que pueda ser votado el martes en la tarde. indicaciones ya están presentadas, ya la conocen los Se dio a parlamentarios. conocer el contenido básico de las indicaciones, se hizo una ronda de consulta en el trabajo propiamente de las comisiones, pero también directamente con los parlamentarios para acoger propuestas adicionales y obviamente nosotros esperamos que ya mañana se empiece a discutir el contenido específico sobre la base de las proposiciones que va a hacer el gobierno. Pero se presentan mañana. Pero le las insisto, indicaciones el contenido, formales. el Sí, lo contenido entiendo, de pero las es para indicaciones entender- es conocido Sí. porque son lo que planteamos como mensaje, como indicaciones en el Senado, como indicaciones en la Cámara. Aquí no hay sorpresas. Ya. Por lo tanto, nadie puede señalar que no conoce la visión y la propuesta Lo del entiendo. Ejecutivo. Por lo tanto, usted está confiado en que se van a aprobar porque hay acuerdo, ya se negoció esto. No, No se negoció. todavía hay diferencias. Ya. Por eso este proyecto fue aprobado en el Senado, fue rechazado en la Cámara. Hay puntos de vista disímiles Sí. entre ambas cámaras. Y la mixta está constituida precisamente para resolver esa diferencia. El llamado que hacemos es actuar con responsabilidad y hacer el esfuerzo porque este proyecto sea aprobado en los plazos que se requiere, más aún cuando hay normas que eventualmente requerirían de control preventivo de constitucionalidad. Ya, o sea, y para todo esto queda 7 días. Ahora, esas indicaciones, ministro, ¿alguna de ellas cambia o establece modificaciones en el cálculo de cuál es la deuda que tienen que pagar o que debieran pagar las ISAPRES? Hay una norma que se aprobó en el Senado y que finalmente fue rechazada en la Cámara, que efectivamente establecía una relación respecto de la cotización obligatoria del 7%. Sí. Y eso obviamente modificaba el cálculo. Y eso se va a restituir. Nosotros vamos a reponer lo que propusimos en el Esa misma. mensaje y en las indicaciones. Ya. O sea, el gobierno elaboró un proyecto que creemos que genera condiciones, en primer lugar, para el cumplimiento de la sentencia y, en segundo lugar, para que exista viabilidad financiera de la ISAPRES para cumplir con la sentencia y seguir otorgando sus prestaciones. Y nosotros vamos a insistir, por tanto, en las propuestas que hicimos y hemos realizado en el contexto de la tramitación legislativa. No está incluida ahí la mutualización, ¿cierto? La mutualización fue declarada inadmisible por el Tribunal Constitucional sobre la base de un requerimiento que presentaron los senadores en su oportunidad. Se dice que de no llegarse a un acuerdo, no salir con esto, pudiera haber algunas ISAPRES, en particular se dice 2, otros dicen 5, pero da igual. O sea, no da igual, pero igual es muy grave, que podrían caer en viabilidad económica, podrían caer en insolvencia. Y todos, desde todos los sectores, señalan que se puede producir algo en cascada, una crisis al sistema público, privado, hospitalario, prestadores, en fin, pudiera un escenario peor. ¿Ustedes se han puesto en ese escenario? Nosotros esperamos que el Congreso finalmente despache esta ley y por tanto que la Comisión Mixta apruebe las propuestas que vamos a plantear y que forman parte de, insisto, el mensaje y las indicaciones que presentamos en el transcurso Pero de la depende de qué ley, tramitación porque legislativa. hay algunos escenarios donde algunos más catastrofistas o más pesimistas sostienen que de aprobarse una ley que no es satisfactoria, igual puede generar el quiebre de algunas ISAPRES. La propuesta que ha realizado el Gobierno, a nuestro entender, con todos los estudios correspondientes, permite que se cumpla la sentencia y, en segundo lugar, garantizar la viabilidad del seguro privado. Pero hay una contingencia, si es que algo de esto ocurre, el gobierno está trabajando en ese plan B. Esperamos que el Parlamento actúe con responsabilidad y finalmente lo apruebe, porque para esto se requiere una ley. En democracia, las leyes las aprueban los congresos, no se dictan por decreto. Sí, Claro, pero si no hay ley, el problema hay lo va a tener contingencia. también, Claro. lo va a también tener el Por gobierno. eso hacemos el llamado a los parlamentarios a actuar con responsabilidad y aprobar este proyecto. Eso no quiere decir que no tienen un plan B si es que el Parlamento no trabaja con responsabilidad, como dice usted, y si no aprueba la ley. Le insisto en lo que le he señalado. La sentencia requirió una ley porque generaba un estrés financiero a las instituciones que requería de un marco regulatorio que permitiera el cumplimiento adecuado. Y en ese contexto el gobierno presentó un mensaje. Y además se pidieron postergaciones a la aplicación de la sentencia en 2 oportunidades, 6 meses y 6 meses, en total 1 año. En ese contexto se presentó el proyecto, se aprobó por el Senado, la Cámara, las comisiones técnicas de las cámaras lo aprobaron, no obstante, cuando llegó a sala hubo un rechazo en temas muy relevantes, principalmente de sectores de la oposición, que votaron en contra, y nosotros ahora estamos haciendo el esfuerzo porque esto se apruebe. Creemos que es fundamental que se apruebe y esperamos que se actúe con responsabilidad, no solo por los integrantes de la Comisión Mixta, sino que por quienes forman parte de las plenarias de ambas cámaras. Entonces, ministro, ¿usted descarta que el fallo de la Corte Suprema se vaya a aplicar sin la aprobación de la ley corta? Nosotros no nosotros. La Superintendencia de Salud está obligada a cumplir el fallo de la sentencia, el fallo de la Corte Suprema. ¿Con ley o sin ley? Con la ley vigente. Claro. O la Así ley de simple, corta. con la ley vigente. Obviamente que nosotros creemos que es
mucho mejor que se haga con la aprobación de la llamada ley corta de ISAPRE. Por lo que ustedes han planteado. Y por tanto estamos pidiendo al Congreso que actúe con responsabilidad y que finalmente concurran con sus votos favorables para aprobar esta iniciativa. Ya, o sea, ¿no pensando está en sus que aquí planes? el objetivo fundamental no solo es que se cumpla la sentencia y generar condiciones para su cumplimiento, sino que no dejar en el desamparo a las personas que hoy día están protegidas por el seguro privado de salud. Ya, no está en su, digamos, en su horizonte, así cuando yo me imagino que ustedes se ponen los diferentes escenarios que vienen, ¿cierto? Es como parte del rol que tienen los gobiernos. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué puede pasar? Claro, la prevención. ¿No está en esos escenarios el que no haya ley corta y que se tenga que aplicar el fallo el próximo en 7 días más, así como está? Eso es algo que no depende del gobierno, sino que depende del Congreso. Sí, yo sé que no depende del gobierno. Eso sí estamos claros. Si yo le digo, mire, lo que pasa es que tenemos tenemos plan B, C, plan D, lo que ocurre es que el plan A, que es el más sensato, que es la aprobación de la norma, bueno, todos se saltan al plan B o al plan C. Por tanto, nosotros creemos que es fundamental que se apruebe la normativa propuesta por el gobierno. Y lo que creen y lo que desean está clarísimo. Sí. Pero suponemos que hay gente trabajando en la contingencia que no quieren que ocurra, que no desean que ocurra, que les parece malo que ocurra. ¿Hay plan de Yo contingencia? espero que el Congreso a la altura actúe con responsabilidad para aprobar esta normativa. ¿Y si no la aprobaran, qué es lo que pasaría? ¿Qué se arriesga? Es evidente que el marco normativo vigente podría generar los efectos que usted ha mencionado y por tanto sería malo para las personas que hoy día están bajo la cobertura de las ISAPRES. Se hizo un nuevo cálculo. Por eso el llamado al Congreso a Sí. aprobar la propuesta. Nosotros hemos acogido distintos perfeccionamientos planteados por los distintos sectores. Por eso nos dimos estos días, en rigor, para terminar la ronda de consulta e incorporar nuevos elementos. Pero el corazón del proyecto, la esencia de lo que hemos planteado, es público y se sabe desde hace ya mucho tiempo. Nadie Déjeme puede señalar preguntar- que va a ser sorprendido. Sí, déjenme preguntarle una cosa más sobre eso. Usted dice, sería malo que no se aprobara. ¿Es malo o es, digamos, urgente que se apruebe? O sea, ¿qué tan dramática sería la situación sin ley corta Se lo planteo de la a siguiente partir manera. del 12 de mayo? Se requiere actuar con responsabilidad, pensando en las personas, y para ello es imprescindible la aprobación del proyecto. Pensando en las personas, ¿qué le pasaría a las personas si es que no se aprobara? Hay un problema que dice relación con la viabilidad financiera de algunas de estas instituciones y eso obviamente tendría un impacto. ¿Solo de esas instituciones o del sistema en salud en general? Pudiera haber efectos derivados, obviamente. Por eso presentamos un proyecto de ley. Si no fuera necesaria una ley, el superintendente habría dictado las instrucciones del cumplimiento de la sentencia. Por eso se solicitaron 2 prórrogas de 6 meses cada una, tiempo total de 1 año. Es decir, sea un actor que está consciente de la necesidad de una ley del gobierno, por eso presentamos un proyecto de ley. Los parlamentarios votaron uno a favor, otro en contra, que cada uno se haga cargo de su propia cuota de responsabilidad. Porque en democracia, finalmente, si uno quiere modificar una ley, tiene que pasar por el Congreso. Bueno, que cada uno se haga cargo de si va a actuar con responsabilidad o no al momento de votar esta iniciativa. Se ha hecho un recálculo, más que un recálculo, una revisión del cálculo porque está en UEF. Actualización, en el Porque fondo. está en UEF en realidad. Y ya no son los 1.400 millones de dólares, son 1.589 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Esa cifra a ustedes les parece que es sinónimo de un colapso del sistema? Hemos señalado que, al margen de la deuda, también hay que hacerse cargo de la viabilidad futura. Y, por tanto, si los ingresos son inferiores, si los ingresos son inferiores a los gastos que se requiere para otorgar las prestaciones, eso genera un problema de viabilidad del sistema para el futuro. En ese contexto hicimos esta propuesta, una propuesta que permite que se cumpla el fallo, que establece condiciones para la viabilidad financiera y que tiene ¿Cómo sería la base? como eje Bueno, fundamental proteger a las personas haciéndose cargo de distintas eventualidades. ¿Por qué no nos explican 2 líneas si se puede? Porque es un tema Sí. ultra complejo. ¿De qué se trata este término intermedio que permite viabilidad y cumplimiento de la norma? Y que mantiene esa cifra. Más del fallo, más que la norma, perdón. Y que, Que claro. mantiene esa cifra de 1.589 millones de dólares, ¿o no? Sí, no, pero con la norma del 7% se establece un cálculo distinto. ¿Que llega a cuánto la deuda en ese caso? Son, no sé, 300, no sé cuántos millones de dólares menos. El detalle se lo podría dar el ministro de Hacienda a la ministra de Salud. Pero claro, pero con esa indicación, la del 7%, ¿cierto? La obligación del 7%, se reduce este número de 1.589 millones de dólares. Sí, pero al margen de eso, el problema es la viabilidad futura del sistema. Y nosotros entendemos que hay efectos derivados de los cuales hay que hacerse cargo. Pero insisto, a ver, el gobierno presentó un proyecto de ley, le puso urgencia al proyecto de ley, acogió propuestas de los parlamentarios para enriquecer ese proyecto de ley. Este proyecto de ley fue aprobado por el Senado, fue aprobado por las comisiones técnicas de la Cámara y se rechazó en
la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados. El Senado obviamente rechazó el proyecto porque no cumplía con elementos básicos para que finalmente esto funcionara y se constituyó la mixta. En ese contexto nosotros vamos a insistir en los elementos originales de nuestro proyecto de ley y estamos en una ronda de consulta para hacer ciertos ajustes que permitan incorporar miradas adicionales con el objeto de sumar voluntades que nos permitan construir la mayoría para la aprobación. Se lo pregunto de otra manera. La deuda de 1.589 millones de dólares a juicio del gobierno, ¿es pagable por parte de la CISAPRE o es sinónimo de quiebra del sistema? Nosotros hemos señalado que el mayor problema, al margen de la deuda, dice relación con la viabilidad futura de las instituciones. Y creemos que finalmente, porque cuando se dice, por ejemplo, que se capitalice, si usted tiene un emprendimiento cualquiera en donde los ingresos son menores Si que no los es viable, egresos, nadie va a querer capitalizar. Sí. Por supuesto. Ya, pero es la combinación de las dos cosas. Sí. Digamos. Ya. Y usted ve, por su experiencia, su olfato, se dice, no es muy técnico, pero que hay Pero funciona. espacio, claro, pero funciona, el olfato y las conversaciones que tiene con uno y con otro, porque esa es su labor de coordinación. ¿Usted ve, está optimista el gobierno? ¿Ve que hay espacio para un acuerdo? Yo nunca estoy ni optimista ni pesimista cuando estamos a puertas de una votación en el Congreso Nacional. ¿Ve acercamientos? Pero espero que se actúe con responsabilidad, porque hay quienes consideran que la propuesta es insuficiente respecto a la ISAPRE y hay quienes consideran que la propuesta es excesiva. Y bueno, hay que sacar esos puntos de vista, porque los que quieren todo para la ISAPRE, Como suele ser. si se rechaza, podrían quedarse sin nada con el efecto que usted ha planteado. Los que consideran que es excesiva y también se votan en contra, no se construirían la mayoría necesaria para finalmente actuar con responsabilidad. Lo que le puedo decir es que el proyecto de ley del gobierno es un proyecto responsable, es un proyecto serio, que se hace cargo de los distintos elementos y esto es bien relevante, garantiza la viabilidad, pero también la responsabilidad que le corresponden a las propias instituciones para cumplir con la sentencia. Hablando de proyectos de ley, ¿cierto? El presidente esta semana dijo que esperaba que durante el mes de mayo se votara o se aprobara en general el famoso proyecto de ley de pensiones, ¿cierto? La reforma a las pensiones. ¿Qué está dispuesto el gobierno a ceder? Porque no tiene la mayoría de los votos. Se lo preguntamos, le dejamos pendiente la pregunta, ministro. Nos vamos a una pausa rápidamente y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro Álvaro Elizalde. Le había dejado plantear una pregunta, ministro, sobre la reforma de pensiones. La Comisión de Trabajo tiene mayoría de la oposición. ¿Cómo pretende sacar adelante la reforma de pensiones? ¿Qué está dispuesto a ceder el gobierno? Porque así como está, no están los votos. Bueno, estamos en este proceso de diálogo, se aprobó en primer trámite en la Cámara de Diputados, obviamente hay elementos esenciales que no fueron aprobados por la Cámara y van a ser ahora discutidos por el Senado. El gobierno sí ha actuado con flexibilidad. Nosotros tenemos un objetivo que es que esta reforma de pensiones se traduzca en mejorar las pensiones hoy, no en 3 o 4 décadas más. Por eso hemos planteado que el elemento de la solidaridad no es irrelevante. Los sistemas de pensiones que funcionan en el mundo tienen elementos de solidaridad. Si uno va a los países donde la gente se pensiona con alegría y tienen no solo buenas tasas de reemplazo, sino que buenas pensiones, son elementos que tienen un componente de seguridad social, que lamentablemente no están presentes en el sistema de capitalización individual que tenemos en Chile. Y por eso el gobierno era partidario en un principio que la totalidad del fondo de la cotización adicional fuera solidaridad. Hemos flexibilizado la postura para establecer una cotización mixta. Y al parecer no han logrado convencer a la oposición de su postura, que la acaba de explicar. Estamos en ese proceso por una razón muy simple, porque lo que le da sentido a una reforma de pensiones es que las pensiones en Chile son muy bajas. Sí. Por distintas razones, entre otras porque la tasa de cotización que se estableció cuando se creó el sistema para hacerlo atractivo, para que hubiera populismo. Para que, En esa época, me decía, usted va a tener más líquido, así que ya no el 20, era el 20 antes. Sí, sobre el 20 ahora dependiendo dijeron, de la caja. Ahora va a ser el 10%. Entonces, claro, el líquido de las personas era, bueno. Entonces, eso generó un incentivo para que muchos se trasladaran al nuevo sistema, todos arrepentidos, porque después estaban todos pidiendo volver al antiguo sistema. Y por tanto tenemos cotizaciones pensiones que tienen un monto muy bajo y nos permiten a los pensionados llegar a fin de mes. Otro problema que tenemos es la movilidad laboral, Sí, lo que se conocía antiguamente como lagunas previsionales, que en rigor no son lagunas, sino que más bien poca densidad, porque las lagunas son en el antiguo sistema donde había que cotizar, se calculaba sobre la base del número de cotizaciones y la última renta. Ahora es distinto, tiene que ver con lo que la persona ahorra todos los meses. Pero esos temas los estamos incorporando y por tanto queremos fortalecer el seguro de desempleo para efecto de que existan cotizaciones cuando las personas están sin trabajo.
incentivos para garantizar que los independientes coticen, en fin, una serie de aspectos que nos parecen fundamentales. También hay acuerdo respecto a la necesidad de introducir mayor competitividad al sistema para bajar las comisiones y aumentar la rentabilidad de los ¿Una AFP fondos. estatal podría ser? Hay una alternativa que se ha propuesto, que está de hecho propuesto, pero es uno de los elementos, no es el único. No, Obviamente, no es el único. para que exista competencia se requiere una serie de otros elementos y se ha ido avanzando en acuerdo en ese sentido. Ya, pero donde no hay la gran acuerdo, diferencia la sabemos, tenemos en el 6%. Y nosotros vamos a insistir en nuestra propuesta. ¿En qué sentido? En que finalmente no podemos prometer una reforma que tenga impacto en 3 o 4 décadas más, porque el aumento de la tasa de cotización va a tener impacto para los que hoy día recién están empezando a cotizar y se va a expresar en cotización en pensiones en varias décadas más. Tenemos que hacernos cargo de lo que se requiere en el presente. Por eso, por un lado, hemos planteado fortalecer la pensión garantizada universal, pero esto está asociado al pacto fiscal, porque este es un compromiso permanente del Estado con un gasto permanente que requiere de ingresos permanentes. Y ya hemos visto los informes que señalan que Chile tiene que actuar con mucha responsabilidad en la materia. De hecho, el Está con principal mucho desafío que espacio tiene el fiscal. gobierno, producto de la herencia, que no es responsabilidad del todo del gobierno anterior, esto quiero ser bien preciso, porque tuvo que enfrentar la pandemia, por tanto hubo que gastar mucho. Una de las grandes tareas del ministro Marcel fue hacerse cargo de la inflación, junto al Banco Central, que es el principal responsable de esa tarea, y adicionalmente podríamos decir que las cuentas fiscales quedaran en orden, y por tanto que el gasto excesivo con que se recibió en la actual administración fuera responsable respecto a los ingresos. Por lo mismo, si queremos fortalecer la PGU, se requiere aprobar el pacto fiscal porque se necesitan más recursos, y si queremos que los cotizantes, los sectores medios que financian sus pensiones con su cotización mensual, tengan un impacto inmediato respecto de las actuales pensiones y respecto a los que están prontos a pensionarse, se requieren elementos de solidaridad. Entonces como el que ustedes van a ha planteado el insistir gobierno. en qué proporción están disponibles para hacer una proporción de 4% a capitalización individual y 2% a solidaridad. Bueno, yo he sido bien claro que no se negocia por los medios de comunicación y por tanto yo no voy a mandar ese mensaje, y por lo demás vemos una imagen aquí de la ministra que está liderando el proceso, que es la ministra Jara, y por tanto es a ella, junto al ministro de Hacienda, a quien le corresponde hacer las propuestas específicas en el diálogo que se está desarrollando con los parlamentarios. Pero no lo descarta. Tiene que Esa ver sea con una No he dicho que no lo descarto. Pero He tiene que señalado ver que con la el- propuesta específica sobre esta materia la va a realizar la ministra Jara. Se ha planteado mitad hasta ahora, eso es lo que se ha planteado. Pero tiene que ver solo con el número. Nosotros estábamos originalmente por el 4-2 a favor de la solidaridad. sí. Se ha puesto sobre la mesa por algunos actores la mitad, pero sobre eso, le insisto, a quien le corresponde hacer la propuesta específica a la ministra Jara. Por tanto, pero esto quiero ser bien claro, porque después yo a veces toda esta entrevista digo, en general fueron claras mis respuestas, pero después veo unos titulares en algunos medios electrónicos que uno no diría que lo sacan de contexto, pero es una frase específica. Entonces, yo no he acogido lo que usted me plantea y he señalado que a quien le corresponde es a la ministra Jara. Ministro, pero tiene que ver solo con que era 6-0, 4-2, 3-3, 2-4, que es más parecido a los sistemas de fútbol, ¿verdad? El 4-4-2, Sí. que si estamos hablando de algo tan potente y tan profundo como las pensiones, o es pensar fuera de la caja y pensar algo distinto, o eventualmente dejar sin legislar este tema en este gobierno. Primero, nosotros Porque tiene creemos que es minoría, eso es una necesario realidad. legislar sobre esta materia. O sea, no se puede seguir postergando. La presidenta Bachelet presentó un proyecto y no prosperó. El presidente Piñera presentó un proyecto y no prosperó. Este es un diagnóstico que existe hace más de una década. Ya en el año 2008, cuando la presidenta Bachelet crea el pilar solidario, que se traduce hoy día a las PGU, se planteó que era necesario ir sobre el pilar contribuyente. Y, por tanto, era necesario establecer alguna forma... Perdón, pilar contributivo. Pilar contributivo. Por tanto, era necesario establecer una reforma que se hiciera cargo de este desafío. Yo creo que no lo podemos seguir postergando, porque si hay un elemento que está latente en el descontento de la sociedad chilena en general, con el sistema político, con las instituciones, es precisamente que tenemos un sistema de pensiones que no funciona. Y por tanto, esta reforma hay que sacarla adelante. El punto es que para que sea una buena reforma, requiere hacerse cargo de las necesidades de los pensionados. Hay quienes están preocupados de la industria, otros andan preocupados de la AFP. Nosotros que aquí creemos que lo importante son las personas. Para ¿Se va eso, a lograr sacar los niveles de adelante solidaridad en tienen que ser mayo? suficientes. ¿Se saca adelante en mayo en general como pidió el presidente? Esperamos que al menos se vote la idea de legislar, porque esto también es muy, muy importante. Porque la idea de legislar es tan solo el pronunciamiento del Senado respecto a si cree necesario sacar adelante una reforma. Porque después viene el debate en particular. Y por tanto no implica que los distintos sectores renuncien
a su visión respecto de cómo sacamos adelante esta reforma. Ministro Elizalde, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a muy ustedes, bien. que tengan una buena jornada. Nos despedimos. Y sí, ya vienen las noticias en 24 tarde. Que tengan un muy buen domingo. Chao, gracias.